Vale, pongo puesto. A ver, perdón, ¿los de casa lo veis y lo oís bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, oiréis mucho ruido de fondo. Hay cierto revoltorio aquí. Bueno, va, la presentación. Bueno, el seminario que tenemos hoy tiene un motivo fundamental y es que tanto Lucía Iglesias, que es fiscal titular en el CSIC, profesora muestra de religión, también Daniel Méndez, que es profesor de la Universidad de La Laguna, están inmersos en un fascinante proyecto, tiene muchos textos, nos van a comentar, vamos a ver otra pregunta, pero nos van a introducir en algunas partes interesantes del mismo. Y bueno, aprovechando que estaba Lucía aquí desde el máster y que podíamos traernos a Dani desde Tenerife, bueno, pues sabemos que estamos al final de curso, que hay muchas cosas, pero es una oportunidad, desde luego, única para vosotros y para nosotros también, porque de, a través de explicaciones, conocer un poquitín más de qué va este proyecto, sobre todo ver qué perspectivas de futuro apasionantes sin duda. Bueno, pues aquí os dejo con los dos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que me voy a poner por este lateral porque me va a ser más fácil igual pasar las diapositivas y enseñar el presentación. Bueno, pues esta tarde lo que vamos a ver es cómo podemos rastrear las huellas de trabajo inductivas que vienen a ser aplicando los procesos de una nueva tendencia que se llama la filología material. Pero para eso me tengo que demostrar un poquito antes el proyecto que le dan a la idea también es como enseñaros cómo hemos desarrollado la investigación dentro de la filología. Esto forma parte de un proyecto interdisciplinar en el que participamos grafistas, geólogos, arquitectos, fotógrafos, restauradores, químicos, y que en realidad tiene una especie de como dos cosas. Tiene un paraguas científico, que es el que marca un poco la teoría y la metodología que vamos a estudiar. Perdona, Lucía, lo siento que te interrumpa, es que se oye muy mal. Me pongo más hacia acá, entonces. Es que no sé si es eso o que hay como un ruido, no sé si hay alguna ventana abierta o algo que alguna vez ha pasado. No sé, es que viene y va el sonido. Sí. Y estoy comprobando que nos está pasando a varios, entonces no es una cosa mía. Si me quedo en Sí, a mí también me pasa. ¿Se oye mejor así? ¿Será el sonido ese de fondo que se llama un motor de fondo? Sí. Pues cierra, a ver si se mejora. Que todo es el ventilador del ordenador. ¿Del ordenador? No. A ver, ¿se oye ahora un poquito mejor? ¿Se oye ahora un poco mejor? Sí, ahora parece sí. que sí. Bueno, vosotros intento hablar también un poco más alto, ¿vale? Y si tenéis problemas me decís. Vale, gracias. Nada. Venía diciendo que tiene como dos patas. Tiene este paraguas científico, que es un proyecto de investigación que acaba de terminar, pero que se desarrolla también a través de un proyecto de trabajo de campo en Egipto, que está financiado por una serie de entidades y en el que colaboran también distintas instituciones. Y que desde hace 2 años codirijo con mi compañera Ángeles Jiménez Higueras de la Universidad de Granada. Y entonces, esto es un poco el esquema que vamos a seguir. Queremos presentaros cuáles son los fundamentos y el origen de esta investigación y vamos a introducir el tema de qué es la filología material. Vamos a ver cuáles son los interrogantes históricos que nos estamos planteando, qué fuentes hemos cogido para ellos y que tienen una serie de características comunes y otras específicas. Vamos a ver los trabajos que hemos hecho a lo largo de 5 campañas en Egipto y específicamente luego mi compañero Daniel os va a hablar un poco de las huellas que podemos seguir de artesanos y escribas cuando preparan las superficies para ser escritas y cuando efectivamente están copiando los textos. Bueno, el proyecto se centra en textos funerarios, ya sabéis, son esas composiciones muchas veces acompañadas de imágenes que están destinadas a ayudar al difunto a llegar al más allá y sobrevivir en las mejores condiciones. Son textos escritos sobre una gran cantidad de soportes y específicamente nosotros nos centramos en aquellos que se encuentran en cámaras funerarias. Y además estos textos se transmiten a lo largo de los siglos. Bueno, lo que tiene de específico las
textos que se encuentran en culturas manuscritas frente a aquellos de cultura de la imprenta a la cultura digital actual es que son textos que se ponen por escrito y se transmiten de forma manual y que muchas veces no nos han llegado los originales, sino que nos llegan a través de copias y más copias posteriores. Y ninguna de esas copias son iguales. Entonces, esto ha generado una serie de problemáticas a la hora de interpretar y entender estos textos. Y vamos a ver cómo ha evolucionado la investigación. El primer enfoque tradicional estaba centrado en una serie de cuestiones. Por ejemplo, se estudiaba el contenido de estas composiciones, es decir, se leían los textos buscando información sobre creencias religiosas, mitos, el difunto en el más allá. Otro campo específico era el de la transmisión textual. Se buscaba cómo evolucionaba un texto desde los testimonios más antiguos hasta los más recientes. Y también se centraban las investigaciones en aspectos formales y lingüísticos. Se estudiaba el vocabulario, las estructuras gramaticales, etc. Bueno, pues desde la década de 1980 y sobre todo a partir del nuevo milenio, se ha dado una vuelta radical a esta forma de entender los textos, en una nueva tendencia que se llama filología material, o primero se empezó llamando nueva filología, que generó mucho debate porque parecía que había una vieja filología y una nueva. Luego se le llamó filología material o actualmente materialidad de la escritura. Y los que introducen toda esta tendencia son medievalistas que a finales de los 80 y los 90 no están de acuerdo en las prácticas en ese momento en vigor de cómo se estaban editando las fuentes y cómo se estaba haciendo la crítica textual. Porque muchas veces se consideraba que el texto era lo que quería transmitir un manuscrito y se extraía el texto de su contexto, o cuando se hacían este tipo de ediciones sinópticas con todas las variantes agrupadas, prácticamente deja de tener importancia el soporte material. Y esto les generaba ciertas dificultades a los medievalistas. Y también prácticas vigentes de crítica textual. Se seguía desde finales del 18 y del 19 el método que llamamos genealógico o esquemático. Creado por Lachmann, se sitúan todos los testimonios de una fuente en la parte de abajo, se comparan entre sí, se van buscando las vinculaciones que tienen, se crea como esta especie de árbol de transmisión. Y lo que se pretendía era reconstruir esto, que llamaban el arquetipo, que es un texto supuestamente original que en realidad nunca había existido, no existían testimonios. Entonces estos medievalistas lo que decían es, ¿por qué centrarse en un original que hipotéticamente no podemos llegar a él, que nos estamos inventando porque se crea tomando un poco de aquí y un poco de allá, y por qué no nos centramos directamente en los manuscritos? Y además todo esto implicaba una serie de nociones, de que existe un texto fijo, un texto que es creado en un momento dado por una serie de personas, por un autor. Se cogía como un concepto muy contemporáneo de lo que es el autor. Un autor que crea una obra que se tiene que transmitir siempre de la misma forma, que es una obra, digamos, que está terminada en un momento dado, mientras que aquí nos encontramos variantes que tienen un montón de diferencias entre sí. Y existía una concepción un poco negativa de la variante, como si fuera una degeneración un poco de un original ideal, ¿no? Entonces, toda esta crítica que se está haciendo, lo que conduce es a estas personas a decir, vamos a centrarnos en los textos que tenemos. Y en realidad los consideramos artefactos textuales, porque tienen un soporte y forman parte de una cultura material. O sea, se pretendía no desligar filología de arqueología. Y consideran que los textos en las culturas manuscritas están en constante proceso de cambio, no son fijos, porque el mero hecho de copiarlos lleva a introducir cambios de forma intencionada o no intencionada. Y aquí lo que importa no son tanto los autores, que muchas veces no sabemos quiénes son, podrían ser autores colectivos o el autor retoca su obra, como los copistas, que prácticamente son editores de los textos, que introducen modificaciones en ellos. Y así, aunque ya se estaba dando importancia a determinados aspectos de la composición de un texto, la filología material considera que un texto o un artefacto textual, como ellos lo llaman, o un artefacto escrito, written artifact, como lo llaman en inglés, es una combinación de elementos intelectuales, materiales y visuales. Frente a la palabra oral está la palabra escrita, que implica una serie de cosas. Que implica, en primer lugar, un soporte. Es decir, hay que elegir una materia prima y hay que prepararla de forma adecuada. Y estos pequeños detalles materiales vais a ver cómo intervienen en la creación de un significado tanto para las personas que están produciendo
como para las personas que están consumiendo un objeto o que lo están observando. Se elige una materia que tiene un color, tiene un tamaño, tiene un formato, ¿no? Todas estas cosas en el soporte. Y aquello implica que hay una interacción visual, algo sensorial. Porque no es lo mismo, por ejemplo, cómo se venían publicando las etiquetas predinásticas, a, por ejemplo, cómo era la manipulación manual que se hacían estos objetos. Cuando los tenemos aquí, nos damos cuenta que el tamaño importa, que hay una interacción con los sentidos, ¿no? Hay una realidad casi material y corporal detrás de todas estas cosas. Bueno, hay que elegir un soporte. Hay que elegir también una técnica y una tecnología detrás de la escritura, ya sea que estemos usando un pincel, un sello. Implica una técnica distinta porque se graba, porque se pinta y se escribe o porque se estampa, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por supuesto, tenemos un formato y una escritura. Hay que elegir un sistema de escritura, pero también se elige un color, un tamaño de los textos, una orientación. Nos tenemos que plantear si un texto es legible o si es visible, y no tienen por qué ser cosas que coincidan. A veces tú ves una cosa, pero no llegas a leerlo, y eso te implica que te tienes que acercar. A veces en un texto circular tienes que mover la cabeza de un lado a otro, ¿no? Implica toda una realidad física que está detrás de estas cuestiones. Y además en Egipto, con un sistema poliortográfico de escritura y donde incluían los signos, que también son imágenes, se escoge con mucho cuidado determinados factores de cómo se escriben palabras que son importantes, o tiene directamente acompañamiento de imágenes. Otra cosa que desde la filología material se defiende es que la escritura, bueno, aquí, ¿cómo se elige escribir los signos? Como ya sabéis, los clasificadores que se escogen, por ejemplo, para nombres de dioses son fundamentales, están transmitiendo la misma idea con signos completamente distintos. Otra idea fundamental es que detrás de la escritura hay un proceso, no solo es un resultado, hay un proceso de puesta por escrito de un texto, de borrado, de corrección. Y esto implica que hay que fijarse en todo el proceso que está detrás de eso, sea la creación de un texto, cuando se pone en uso y en circulación, cuando se consume, es decir, cuando se recibe o cuando se descarta. Todo eso implica muchos gestos que están detrás. Y por eso se da importancia a una serie de cosas, como por ejemplo que detrás de un texto o de un artefacto textual hay un contexto. Y un contexto puede ser muy específico, pueden ser unas condiciones de ventilación, de iluminación, unos gestos corporales. Pero también hay que pensar que hay un contexto histórico, social y cultural y económico que va a determinar cómo se pone por escrito un texto y cómo se recibe. Y, por supuesto, detrás de este tipo de producciones hay actores que rodean a la producción de textos religiosos al consumo, etc. Claro, podemos pensar que están los creadores de los textos, los que mandan su puesta por escrito, por ejemplo, el propietario de una tumba que comisiona un programa decorativo, cómo influye en él. Y a nosotros, eso objeto de otro seminario, otro año, a nosotros lo de los propietarios de las tumbas, lo que nos interesa ahora son los escribas. Es decir, las personas que sabemos que están especializadas en la copia de textos funerarios a partir de modelos, porque no se lo saben de memoria, ellos tienen un modelo que llevan a las paredes y que forman un colectivo que tiene una serie de prácticas comunes de formación y de trabajo, pero que también son individuos, es decir, tienen sus rasgos particulares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Egipto, cuando estudiamos los monumentos o los manuscritos, solo tenemos el resultado final. Y se nos olvida que hay todo un proceso porque se nos han perdido muchos pasos intermedios. Se nos han solido perder pues, todos los bocetos preparatorios, todos esos modelos intermedios, ¿no?, que conducen a un producto final. Y también, por ejemplo, los egipcios pusieron muchas cosas por escrito, pero no tenemos un manual sobre cómo se decoran las tumbas o cómo es la formación de los escribas, ¿no? Y conocemos muchos textos, pero muy pocos eran firmados, con lo cual tampoco conocemos a muchas personas, muchas autobiografías de estas personas, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es que si combinamos paleografía, si combinamos epigrafía con restauración, con una documentación digital muy exhaustiva y con métodos no destructivos de análisis de los materiales en un proyecto interdisciplinar, pues podemos llegar más allá y podemos ver todas las huellas que van quedando de este proceso y aproximarnos a los ejemplares. Y nosotros nos planteábamos en el proyecto estos interrogantes históricos, es decir, cómo se transmiten los textos funerarios,
cómo es el proceso, que sí es intelectual, pero también es material, que subyace a la decoración de una cámara funeraria. ¿Quiénes son estos personajes que nos interesan, los escribas, tanto a nivel de grupo como a nivel individual? Y luego, en última instancia, bueno, pues cómo contribuyen los patrones, o sea, los patronos, los que comisionan las tumbas, los propietarios, en el programa decorativo de esto. Y ahora que hemos presentado un poco la teoría, pues nos vamos en la práctica a dónde estamos trabajando, nos vamos a Luxor, nos vamos a la Villa Occidental, a la necrópolis que se llama, de la zona de la necrópolis tebana que se llama Chekhar del Kurna, y allí hemos escogido una serie de fuentes que son cámaras funerarias de los reinados de Hatshepsut y de Tutmosis III. Un breve inciso, aunque esto ya lo sabéis, las tumbas tienen dos partes, una que es accesible, que guarda la memoria del difunto, que sirve para la celebración de ceremonias, y otra que es inaccesible, donde estaría el cuerpo del difunto, y esa es la parte que nos interesa. Muy pocas cámaras funerarias en Egipto están decoradas. De hecho, en el momento en el que nos situamos, que es el reinado de Hatshepsut Tutmosis III, pero como si dijéramos la primera mitad de la dinastía 18, solo conocemos 9 ejemplos decorados, que son muy pocos. Y entonces podéis preguntar, ¿y por qué cámaras funerarias, no? Bueno, porque muchos estudios sobre cultura escribal en Egipto han tendido a centrarse en otros soportes, sobre todo papiros y óstraca, y han dejado de lado otras fuentes epigráficas que nos dan mucha información. Y también porque la idea del proyecto parte del trabajo que desarrollé en el seno de este proyecto, que seguro que conocéis, el proyecto Yehuti, dirigido por José Manuel Galán, donde estamos preparando la documentación o la publicación de los textos de la Cámara Funeraria. Y fuera, al tener delante los textos, que se podía ver que un texto, yo digo siempre, es mucho más que palabras, porque guarda la huella física, casi como la escena de un crimen, sin que haya habido un crimen, ¿no? Pero guarda la huella física de una serie de personas y podemos ir reconstruyendo toda la cadena. Entonces, a partir de ese monumento surgió la idea de estudiar varias cámaras funerarias, todas contemporáneas, y compararlas entre sí. Y de los 9 ejemplos conocidos, escogimos aquellos que tienen el programa decorativo más completo. Y son fuentes que comparten una serie de características comunes, porque lo que pretendíamos es comparar lo mismo con lo mismo, ¿no? Para poder extraer esas ideas más generales sobre cómo podría ser la cultura escrita a principios del Reino Nuevo. Antes que nada, son monumentos que ya están publicados. Aquí trabajaron en todos ellos equipos alemanes e ingleses desde principios del siglo XX hasta 1980, pero estas monografías están desfasadas hoy en día desde los estándares actuales de investigación. Es decir, la investigación va planteándose otros interrogantes históricos, y desde luego el repertorio de imágenes que acompaña estas cámaras funerarias es muy limitado. Muchas veces son imágenes muy generales de todas las paredes, o en blanco y negro, que no nos permiten avanzar en el estudio que queríamos hacer. Y esto es interesante porque vosotros mismos iréis viendo a lo largo del máster de egiptología que podemos estudiar fuentes antiguas que ya están publicadas con nuevas preguntas históricas y nuevas metodologías que están detrás, ¿no? Vamos a ver cuáles son los rasgos comunes a todas ellas. Bueno, a nivel cronológico, nuestras 3 cámaras, esta es de la que partía, pero el resto de las cámaras funerarias, están documentadas en el reinado conjunto de Hatshepsut y Tutmosis III, o ya en el reinado en solitario de Tutmosis III. Lo que tenéis aquí marcado en verde es la última atestiguación en fuentes textuales a esos propietarios de tumbas, lo que quiere decir que la construcción de sus monumentos debió hacerse antes. Si juntamos esto, todo nos sitúa en un marco como más o menos del 1470 al 1450. Si tenemos en cuenta cálculos de generaciones más o menos de 20 años, quiere decir que todos estos escribas que participaron en la copia de textos funerarios eran contemporáneos y seguramente se conocieran entre sí. Luego, a nivel geográfico, pues la decoración de cámaras funerarias en este periodo es un fenómeno puramente tebano, solo documentado en Tebas, y además nuestras 3 cámaras funerarias, como veis marcadas con las flechas rojas, están muy próximas entre sí. A nivel tecnológico, las cámaras se decoraron con el mismo sistema de escritura y con la misma técnica. Vais a ver siempre pinceladas rojas y negras escritas sobre una capa blanquecina de estuco. Y como sistema de escritura se eligen los jeroglíficos cursivos.
seguro que lo sabéis, pero como recordatorio, esa fase un poco intermedia entre los jeroglíficos y el hierático, estamos aquí, se reconocen perfectamente los referentes de cada uno de los signos, pero están escritos de forma más abreviada, un poco por economizar, ¿no? Tenemos a nivel social. Bueno, pues a nivel social los propietarios forman parte de los escalones más altos de la sociedad, están muy próximos al rey o al visir, cuando no son directamente el visir. Aquí hemos abreviado los títulos, pero muchos de ellos están vinculados a templos, lo que quiere decir que igual tenían acceso prioritario de alguna forma a los textos. Algunos de ellos pudieron haber participado directamente en la composición de los programas decorativos, pero lo que sí tienen, como personas que están en lo más alto de la escala socioeconómica, son recursos económicos y sociales para poder construirse y decorar sus monumentos funerarios. Entonces, hasta aquí hemos visto cuáles son las características comunes. Vamos a ver ahora cuáles son las características específicas de estos monumentos. Y me gustaría resaltar dos de ellas. Aquí voy a hacer un recorrido por los monumentos en los que estamos trabajando, en dos de ellos, porque en el de Amenemhat todavía no hemos trabajado, pero Dani luego se centrará solo en uno de ellos. Entonces, el primero que tiene, estamos en la cámara funeraria del visir Useramón. Este es el único monumento privado del Reino Nuevo, único monumento que tiene un programa decorativo que está cogiendo elementos de las tumbas reales del Valle de los Reyes. Está cogiendo lo que contemporáneamente el rey Tutmosis III está llevando a su cámara funeraria. Esto es algo único en el Reino Nuevo. Luego en el tercer periodo intermedio ya se encuentran otros ejemplos. ¿Qué tiene de exclusivo la cámara funeraria de nuestro otro protagonista, de Najmín? Bueno, pues que es el único caso para el que conocemos el producto final, que son las paredes de la cámara funeraria, y el modelo que se llevan los escribas para copiar los textos a las paredes. Y esto es algo bastante único también, porque se han conservado 8 óstracas, sabéis todo lo que es con óstraca, ¿no? Se han conservado 8 óstracas escritos por los dos lados, que tienen los mismos textos que los que se copiaron en las paredes. Y lo que quiero decir aquí es que las cámaras funerarias son el último eslabón en la cadena de transmisión de los textos funerarios. Una cadena que seguramente empezaría en las bibliotecas de los templos, donde se almacenan esos manuscritos originales que tienen las composiciones y que no se llevan al terreno porque uno no quiere que se estropeen, ¿no? Pero se hace una selección de los textos que uno quiere para la decoración, se escriben en un soporte intermedio y ese soporte es el que se llevan los escribas para copiar los textos a las paredes. ¿Qué pasa? Que en Egipto pues se nos han perdido muchas veces por un lado se nos han perdido esos modelos intermedios y por el otro lado se nos han perdido muchas veces las bibliotecas porque están en zonas inundables, se han perdido los manuscritos o han sufrido o se han robado bibliotecas o se han quemado. No tenemos esas fases, mientras que en el caso de Najmín contamos con este modelo intermedio. No quiere decir que la cadena de transmisión siempre funcionara de la misma forma, pero tenemos que pensar qué de práctico tiene un ostracón frente a un papiro, que puede ser el otro sistema, para llevarse los textos a la tumba, ¿no? Bueno, pues el ostracón, aquí hay que pensar en materialidad. ¿Qué tiene? Que lo puedes coger en una mano, que no necesitas dos. Un rollo de papiro necesitas las dos manos para extenderlo. Y deberías poder tener una libre para copiar los textos. Además, estamos en cámaras funerarias subterráneas, con un sistema de iluminación, con lámparas de aceite. Un papiro sería un poco translúcido en la oscuridad, no nos interesa. Entonces, una cosa curiosa es que cuando excavamos la cámara de Najmín, aparecieron, luego os cuento un poco por qué la excavamos, aparecieron ostracas, no eran ostraca, pero eran piedras prácticamente talladas como si fueran una ostraca, pero no estaban con textos. Nosotros pensábamos, porque solo teníamos las dimensiones, sabíamos que tenían prácticamente el tamaño de un DIN A4 y pensábamos que eran un poco difíciles de sujetar en una mano. Y en la excavación nos encontramos con piedras que tenían las mismas dimensiones. Y aquí veis a nuestra inspectora Imán sosteniendo una de esas piedras en la mano y diciendo: esto es perfectamente portátil, tú puedes tener aquí la piedra y directamente copiarla en las paredes, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, vamos a ver los trabajos que hemos desarrollado en las dos tumbas a lo largo de 5 campañas. Aquí tenéis la tumba de Najmín, en la que luego se va a sentar mi compañero.
Y aquí tenéis la tumba de Useramón, que se encuentran en la zona medio o medio alta de la necrópolis o de la colina de Selig-Apelgurna. La verdad que subimos pronto por la noche, casi con la luna muchas veces, pero luego tenemos unas vistas espectaculares cuando nos damos la vuelta. Y algo que siempre comenta mi compañera Angie, la codirectora, es que nos pasamos el día subiendo a la montaña para luego bajar a los pozos, porque estos son 14 metros luego de bajada. ¿Y qué es lo que venimos haciendo dentro de estas dos cámaras funerarias? Bueno, pues por un lado hemos llevado a cabo la excavación de las estructuras subterráneas. Os he comentado antes que trabajaron equipos ingleses y alemanes a principios de 1900, en 1910 y otra vez en 1970 y 80, pero no acabaron el trabajo arqueológico y nosotros hemos decidido continuarlo en el punto donde lo dejaron ellos. ¿Qué hemos hecho también? Hemos llevado a cabo la documentación exhaustiva a través de técnicas digitales de todas las estructuras y de todos los programas decorativos. Luego os iré explicando cada una de estas cuestiones. Hemos aplicado medidas de conservación y restauración, porque en cualquier proyecto en Egipto tú no vas a extraer los datos y ya está. Estás trabajando en una zona que es patrimonio de la humanidad y también queremos contribuir a la conservación de este patrimonio. Pero luego veremos la importancia de los restauradores en el proyecto a nivel científico. Hemos llevado a cabo el estudio epigráfico, yo simplemente lo voy a introducir, pero luego Daniel os contará el estudio que hemos realizado en la tumba de Nakhni, porque es el que ya está terminado. La de Useramón es mucho más complejo. Y hemos, con un equipo de químicos, hemos llevado a cabo la aplicación de técnicas arqueométricas para conocer mejor los materiales con los que trabajaban tanto los artesanos como los escribas egipcios. Y vamos a empezar con el trabajo arqueológico. Aquí también veis estos los planos que diseñó Sir Robert Mont, que fue el primero que entró en la cámara funeraria. Mont era conocido porque normalmente hacía solo un túnel que le conducía a la cámara funeraria y no le interesaba nada más. Y construía algún tipo de murete para echar al otro lado los escombros con los que se iba encontrando. Él construyó este muro así, este es el plano que dibujaron los alemanes cuando llegaron 70 años después de Mont. Se encontraron con este muro que había construido Mont y a este lado había escombros. ¿Qué hicieron los alemanes? Cogieron estas piedras y las apilaron aquí contra la pared. Entonces, cuando lees las memorias de los alemanes, ellos dicen que en ese proceso de desmontar el muro de Mont y llevárselo hacia un lado, encontraron un ostraco. No os he contado que de los 8 ostracas que tenemos, cubren el 62% de la superficie decorada, con lo cual quedan una serie de ostracas por encontrar. Y como es un caso tan excepcional, por lo que vais a ver luego en la segunda mitad de la conferencia, nos interesaba ver si podíamos encontrar más. Mont, sus memorias eran súper escuetas y del ostraco lo que dice es, encontré un ostraco. No te dice ni dónde ni cómo. Y el que encontraron los alemanes estaba fuera de contexto, pero eran materiales, por aquí, en uno de los pasillos, que seguramente los escribas, puesto que no pueden volver a utilizarse porque es el programa decorativo de una sola tumba y que está personalizado para una persona, esos ostracas ya no les sirven a nadie más. Cuando acaban de copiar, ¿te vas a subir un pozo de 14 metros con las piedras? No, seguramente los desecharon en el mismo lugar en el que estaban trabajando. O se dice que muchas veces los metían en grietas en las paredes que luego se encalaban, porque tenemos muchas tumbas que se han encontrado y muy pocos soportes intermedios. Es como la gran duda. ¿Dónde están todos esos ostracas? ¿Dónde están todos esos pasillos intermedios que servirían para la decoración? Bueno, pues nuestra idea era que desmontando ese muro que hicieron los alemanes, o que movieron los alemanes de lado, íbamos a encontrar más ostracas. Entonces nos dedicamos a sacar una a una y a limpiar cada una de las piedras hasta dejar el espacio completamente despejado. No encontramos nada de materiales antiguos, porque los alemanes ya sabéis que son muy exhaustivos, pero bueno, pudimos hacer nuevos planos mucho más detallados y documentar todo el proceso de construcción de una tumba. Por ejemplo, distintas marcas, no sé si veis aquí en rojo, que son estas de aquí, son marcas que dejan como de dirección de talla, hacia dónde tienen que ir quienes tallan las galerías. ¿Qué encontramos también? Pues 2 muros de cierre. Aquí los alemanes solo habían documentado este. Nosotros dijimos, mira, se les ha pasado este de aquí, porque según hay que cegar la entrada aquí, que es la cámara funeraria, donde estaría el enterramiento de Nakhni. Y también documentamos graffiti. Los alemanes habían encontrado estos 3 y nosotros vimos este, que tiene, en todos ellos pone lo mismo, que es el nombre de la persona, se llama Neferhet, que seguramente era
la persona que iba marcando, después de ir sellando cada una de las puertas, ¿no? Por aquí, que iba saliendo y dejando la cámara funeraria. Así que, bueno, no encontramos nuevos materiales, pero sí que pudimos documentar todo bien y a partir de esto, pues producir planos cada vez más detallados. Mi compañero os va a explicar luego por qué la tumba de Najmín está aquí y el pozo arranca no en el patio ni en el interior de la propia tumba, sino en el patio de la tumba construida para su hijo. Esto sería el patio. Aquí veis la estructura subterránea y aquí veis también la relación entre la tumba de Najmín, que está aquí, y el pozo. Luego os lo cuenta Dani otra vez. Bueno, pues hemos ido haciendo planos cada vez más detallados. Si nos vamos ahora a la otra de las tumbas que también tenemos en el proyecto, aquí también fue Robert Mond el primero que entró. Y él lo que hizo fue un agujero hasta aquí, hasta la cámara funeraria, y en la cámara lateral construyó un muro de piedra seca y echó al otro lado todo el escombro y todos los materiales antiguos que ya habría también, porque no le interesó para nada ese espacio, y nosotros nos dedicamos a excavarlo. Ahí sí que nadie había entrado en los últimos 120 años. Y nos dedicamos a limpiar todo este espacio, lo dejamos así. No puedo contaros qué encontramos porque el material está en proceso de estudio, pero salió mucha cultura material y muchos restos humanos. Y también pudimos hacer planos cada vez más detallados en comparación con lo que existía, ¿no? Estos son los planos que se hicieron en la década de los 80 y nosotros, bueno, pues con nuevas tecnologías estamos produciendo nuevos planos. ¿Qué más tenemos también? Bueno, estamos llevando a cabo la documentación con técnicas digitales modernas de todas las estructuras y de todas las paredes. Porque la fotografía avanza muy rápido y cada vez tenemos sistemas que nos permiten detallar o documentar y registrar, estudiar con más detalle los monumentos en 2 y en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué usamos? Fotografía digital de alta resolución, combinamos la luz directa y la luz rasante. Y esto es fundamental, porque cuando vemos una imagen con luz directa, a lo mejor nos llama la atención un signo porque está hecho un poco no tan bien, ¿no? Esto es una M y nos llamaba la atención que estuviera así. Cuando le aplicamos luz rasante, nos dimos cuenta que la superficie realmente en ese punto está como bombeada un poco y que sería muy difícil escribir en ella. Y tenemos que tener en cuenta todas las dificultades con las que se encontraban los escribas cuando las superficies no son un papiro, sino cuando estamos en un espacio tridimensional y las paredes no son perfectamente rectas. También hacemos fotografía macro, hacemos fotogrametría y detrás de todo el avance tecnológico, la filología material lo que hizo fue beneficiarse de todo este avance tecnológico para documentar, como os digo, cada vez con mayor precisión las estructuras. Utilizamos distintos programas de retoque digital de imágenes, aplicamos filtros de todo tipo para poder ir documentando las partes de los textos. Hay algunos de ellos, como este programa, el GS3, que se hizo para documentar pintura rupestre y que funciona muy bien con las partes escritas en rojo. Se pueden aplicar distintos filtros y cada vez ir obteniendo más información. Y que hemos hecho también fotografía de infrarrojos, porque nos permite ir más allá de lo que el ojo humano puede ver. Sea porque en este caso la tumba de Useramón sufrió incendios en un momento dado y las paredes están oscurecidas por una capa de hollín. Esta es una fotografía normal. Aquí tenéis en medio la fotografía de infrarrojos y luego cuando se pasa de negativo a positivo, como veis, estamos empezando a leer textos que no se podían leer y esto ayuda a los epigrafistas y a llevar a cabo también la restauración. Así que estamos produciendo toda esta documentación, hacemos ortofotos de cada una de las paredes y vamos documentando cada uno de los detalles para seguir la huella de los pinceles. Y esto contrasta mucho con el tipo de información que teníamos. Pensad que de la tumba de un visir, un visir es el segundo después del rey, solo teníamos fotografías de este tipo, donde no se ve nada de la decoración, o la edición manuscrita de Eric Horbuch, que no sabemos ni cómo llegó a ver prácticamente los textos porque es que estaban muy oscurecidos. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues ir poco a poco fotografiando todo para poder ver la huella que queda de los pinceles y luego veréis con Dani por qué esto es importante, ¿no? ¿Qué hacemos también? A nivel de conservación y restauración, cuando se encontraron las cámaras funerarias, no se hizo nada de ninguna labor ni de conservación ni de restauración. Y nosotros decidimos que aquello era una tarea importante
y fue dirigida por el restaurador que trabaja con nosotros, por Nacho Bermeja. Lo primero que hizo fue mapas de deterioro para conocer las causas que están detrás del deterioro y empezar a estudiar las técnicas de preparación de las superficies. Y con estos mapas de deterioro y con test se empezaron a aplicar las medidas necesarias para la conservación. Cuando las capas se habían ido separando unas de otras, se inyectaron distintos productos para lograr compactarlas, o en fragmentos rotos pues se fortaleció todas las capas de mortero que están detrás, rellenamos las grietas que había con escayola, también las lagunas más grandes, repusimos los fragmentos que nos encontramos en el suelo, porque cuando llegamos allí nos encontramos una bolsa de plástico con una etiqueta escrita en los años 80 de fragmentos que pertenecen a esta pared. Y nosotros lo que hicimos fue devolver esto, colocarlo a su sitio, con lo cual no solo logras una mayor unidad visual, sino que le das más fortaleza también a la estructura, ¿no? Esto mismo hemos empezado a hacerlo en la cámara de Useramón, que es muchísimo más complicada porque aquí los ladrones sí que hicieron de las suyas. Tenemos cientos de fragmentos de muchos tamaños y esto vuestra compañera Ana lo sabe muy bien, porque así es como nos encontramos la pared sur de la tumba de Useramón. El caso es que las personas que trabajaron aquí en la década de los 50, Siegfried Schott y Eric Hornung, cuando tú te lees sus publicaciones, dicen que entre 1971 y 1974, cuando acudieron a trabajar, se encontraron con que los ladrones habían destrozado toda esta parte de la pared. Y tenemos las fotos antiguas, que están publicadas en muy mala calidad. Estamos a la búsqueda de los negativos. Hemos pensado que vamos a hacer una serie de Netflix con todo esto, porque los protagonistas o ya han fallecido, pensad que son personas que estaban en los años 50 trabajando, o que no están en condiciones para decirnos dónde están los negativos. Pero Ana, con esas fotografías y con esta pared, lo que hizo fue una reconstrucción digital de dónde estarían los distintos fragmentos, y nosotros en Egipto hemos procedido a colocarlos otra vez en su sitio, con lo cual estamos devolviendo a esta pared un poco su estructura original y la estamos documentando con fotografías, que es que no se conoce de esta pared a través de fotografías de buena calidad. Luego también estamos procediendo a, si esto todo era sobre, a ver si puedo, bueno, es un vídeo, estamos procediendo no solo a intervenir sobre las capas de preparación, sino sobre lo que llamamos la capa pictórica. Se limpia con muchísimo cuidado, con distintas brochas, cepillos. En este caso no podíamos ir mucho más lejos porque aunque están en perfectas condiciones, fijaros el tamaño de los signos en comparación con una mano. Los signos de 8 y 10 centímetros. En Useramón son de 1 centímetro, para que veáis. En este caso no podíamos ir mucho más allá porque el negro, aunque se ve en perfectas condiciones, está un poco pulverulento y no podíamos seguir profundizando. ¿Qué hicimos en la cámara de Useramón? Aquí estaba todo cubierto con una capa como de grasa y de polvo, y con unas gomas rizas, que prácticamente son unas gomas de borrar, fuimos empezando a limpiar. Y fijaros, por ejemplo, toda esta zona que tenía las rúbricas, o sea, textos escritos en rojo que no se leía nada, al limpiarlo con la goma, pues prácticamente salen a la luz. Y luego las partes de esas que estaban muy oscurecidas porque hubo una serie de incendios con origen por aquí y que subirían hacia el techo y que lo oscurecían todo, eso generó unos depósitos de hollín y luego una capa de preparación que habían dado los egipcios, con el fuego se contrajo y se ennegreció. Entonces esa mezcla de deterioro de la capa con el propio hollín generó una capa muy negra que ha sido muy difícil ir limpiando, pero bueno, que creo que poco a poco pues lo que prácticamente no se veía en origen estamos consiguiendo devolver y poder fotografiar. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en restauración. Luego hay otra parte, que es que tenemos puesto una serie de medidores de gas, de humedad y de temperatura para ver cuál es el efecto que nosotros generamos al estar en las cámaras funerarias, que son espacios confinados, es decir, donde no circula el aire. Y fijaros cómo es que cuando nosotros venimos a trabajar aquí son los picos que se producen en temperatura y humedad. Nosotros que somos 4 y 5 personas, simplemente. Pero esto nos ayuda a establecer una serie de medidas de conservación preventiva y decir cuántas son las personas que podrían entrar en el interior, etcétera, y trabajar en las mejores condiciones. Y esto lo hacemos con un equipo de geólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. En esto no voy a incidir mucho porque es el tema del que os va a hablar mi compañero Dani, pero otra de las tareas que hacemos
tiene que ver con el estudio epigráfico de la cámara, porque queremos entender cómo se planificó y cómo se ejecutó la decoración, lo que incluye todo el proceso de preparación de las superficies, la copia de los textos, la corrección de los fallos, la introducción de las imágenes, en qué orden se hizo esto, ¿no? Un poco, y qué nos puede decir acerca de los escribas. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues estamos partiendo de un estudio muy detallado de los soportes, de todas las marcas que quedan en ellos, porque no solo quedan signos lingüísticos o signos escritos más bien, ¿no? Sino que quedan la huella de un montón de actividades que podemos ir rastreando. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer ese estudio detallado. Es una colaboración que llevamos a cabo entre los dos epigrafistas con los restauradores, que ya habéis visto que estudian muy bien las superficies antes de intervenir sobre ellas, y a nosotros nos proporcionan también muchos datos que nos son útiles, también con nuevas técnicas de documentación y con el estudio no destructivo de los materiales, tanto de los soportes como de las tintas, que es con lo que terminaré yo. ¿Y cuáles son los interrogantes que nos planteamos? Bueno, pues queremos llegar a saber, a conocer más a los escribas. Nos planteamos cuántas personas colaboraron en la decoración de estas cámaras funerarias y cuáles eran sus rasgos personales. Y para eso hemos elaborado, este estudio ya está publicado el año pasado, todo un protocolo con las características que nos ayudan a nosotros a reconocer manos de escriba, y que luego Dani incidirá en algunos de estos aspectos, que tienen que ver con los aspectos generales, o lo que llamamos el layout de un texto, que tienen que ver con los aspectos específicos de los signos y con todo aquello que está ligado a la práctica de la puesta por escrito de un texto. Entonces, no solo nos interesan los escribas a este nivel, sino que queremos saber un poco en qué condiciones estaban trabajando, cómo se estaba organizando el trabajo, cuál era el sistema educativo que hay detrás. Si podemos establecer una jerarquía entre los escribas respecto a los que son maestros y los que son aprendices. Y ya que tenemos los modelos, queremos saber cómo es el proceso de copia desde un modelo al soporte final. Es decir, el copista copia literalmente lo que tiene delante, se adapta de alguna forma a lo que tiene, lo modifica, y podemos llegar incluso a saber, por ejemplo, qué fallos se cometen, cómo se corrigen estos fallos, cuántas veces necesita recargar en el tintero de tinta y por qué es importante este tema, ¿no?, de las recargas. Podemos llegar a saber si eran diestros o zurdos. Pues todas estas cuestiones nos las planteamos y podemos ir llegando un poco a conocerlo. Entonces, aquí me voy a quedar yo y va a tomar el relevo Dani, y luego yo al final os cuento una cosa sobre el último trabajo, la última tarea, que es la labor que realizan los químicos. Entonces, voy a cambiar aquí al PDF y... No está compartiendo. Sí, vale. Tienes que compartir la ventana con el más. Ahí. Ah, no. A ver... Ahí. Aquí. Bueno, buenas tardes. Nada, un placer estar aquí con ustedes. A mí me conocen, así que por eso les saludo. La verdad que es un placer, como les digo, estar aquí con ustedes y verlos tan entusiasmados con este máster de fisiología. La verdad que ojalá hubiese estado con ustedes en un máster de fisiología también, porque no había su momento cuando yo estudié. Bueno, pues continúo lo que estábamos hablando, pero voy a citar la tumba tebana 87, porque se llaman Tete, imagino que ustedes lo saben. Estábamos hablando antes, vieron algunas imágenes con Lucía, de que las tumbas tienen una superestructura y una infraestructura. La superestructura suele ser donde se hace, y ustedes lo saben, el culto mortuorio, y la infraestructura donde se entierra el difunto, igual que hoy en día en los cementerios, pues igual no son accesibles las tumbas, no son inaccesibles. En este caso tenemos la tumba de Nazmín, pero el pozo está, como antes mencionó Lucía, excavado en la terraza de la tumba de su hijo, que es Menjeperracenet, bueno, aquí lo podemos ver, ¿no?
aquí lo pueden ver, está en la terraza superior, subiendo la montaña. Y aquí les ponen una vista desde arriba, donde está la boca del puerto. Vale, y aquí tienen también, ya una vez bajando el pozo, tienen esta autofoto hecha de antes de la excavación de la tumba. Entonces, uno accede a la cámara funeraria a través de este pasillo zigzagueante que también te muestra Lucía, y yo creo que lo que no sé si habrá que compartir el vídeo para que se vea, porque tenemos que... Ah, bueno, yo creo que lo sé hacer. A ver cómo era esto... Bueno, aquí, déjame compartir. A la derecha. Vale, y es un vídeo vertical, que nosotros grabamos los vídeos vertical, pero como teoría de las redes sociales, pero no podemos colgarlo con el contenido que tiene, pues entonces está grabado. Ustedes deciden para contextualizar un poco. Bueno, tampoco te he explicado de sonido, pero básicamente soy yo con la respiración, es complicado. Ya verán, es más que nada para que vean cómo es, como si fuera una cueva, ¿no? Con todo bastante irregular en otras superficies, del suelo y las paredes y el techo. Pero que sí que da una idea mejor que las fotografías. Este pasillo zigzagueante antes de llegar a la cámara que aparece ahora. Vamos a ver un poquito más cercana, que luego hagan fotos de cómo está pintado con la decoración en un gran panel, que luego se mencionará, trae un gran panel que es los más pequeñitos. Y hay otro panel también. Bueno, fíjense las irregularidades que tienen las paredes. Y el panel que antes que le mostró Lucía también. Con la dignidad de el distinto también de la fin. Si vamos contacto, ventana y aquí. Vale. Y ahora vale. Vale, como ven es una cámara funeraria más o menos oval, ¿no? Con esos grandes paneles que acabamos de ver, de diferentes dimensiones. Ya también lo vieron en el vídeo, ¿no? Como hay un gran panel, el panel número 3 y el panel número 2 y el número 1 son mucho más pequeños. ¿Cuál es el contenido de los textos? Que es algo que, como ustedes están viendo, no nos estamos centrando en estas cuestiones, aunque se lo mencionamos porque creemos que también es de interés. Son textos de las pirámides, textos de los ataúdes y libro de la salida al día, que yo creo que todo esto ustedes más o menos han oído algo y que ya lo conocen perfectamente y saben muy bien que hay una distancia tecnológica bastante amplia entre ellos, hay muchos textos que se van a seguir transmitiendo y utilizando, ¿no? Hasta ahora, y esto es un poco una visión a lo que posteriormente se va a desarrollar en papiro en el libro de la salida al día. Entre procesos de transmisión, como ven, son textos que dictan de sí muchos siglos, pues hay una serie de pérdidas de procesos editoriales, de transformaciones, y muchas veces serán pérdidas que en los textos cuando se copian aparecen reflejados con este tipo de fraseología, Gembush, que es como encontrado vacío, porque se ve que el original no tenía la laguna, ¿no? Y bueno, en este caso hay, sobre todo en algunas zonas de la pared, como determinados manuscritos seguramente de la biblioteca que utilizaron, que tenían muchísimas lagunas.
¿sabes? Como cuando te toman apuntes y un profesor habla muy rápido, entonces tiene muchos puntos suspensivos. Acuérdense que esto ocurría también, si se acuerdan de la teogonía, bueno, la cosmogonía menfita, aparece, ¿no?, que cuando Chavaca, bueno, aparece escrito, ¿no?, como que se copia el texto y el original estaba, ¿no?, comido por los gusanos, de forma que no puede ser comprendido, ¿no?, en su totalidad, ¿no? O sea, quiere decir que esto es algo, evidentemente están copiando textos. De hecho, si no recuerdo mal, la Piedra Sagrada se pensaba que no, un texto que estaba copiado de quizás la profesora del Reino Nuevo, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que hay copias de textos que pueden ser bastante anteriores, ¿no? Y esto de las lagunas es algo común. No voy a incidir más en lo que ya Lucía, estamos hablando de las huellas de los escribas. Esto, como cualquier tipo de investigación histórica, es una actividad un poco detectivesca, ¿no? Nosotros con las lupas también somos un poco como detectives, buscando cuáles son esas pistas sobre estos materiales, la materialidad, esas huellas de los escribas que nos dan información sobre cómo trabajaban, ¿no? Entonces, esto al final se trata también de estar algo también muy positivo, o también negativo, pero bueno, hay que estar mucho tiempo dedicado a la observación de este tipo para que el ojo se haga. Es decir, no vas de una aproximación rápida, no vas a ver determinadas cuestiones, sino esto es cuando llevas mucho tiempo delante de la pared, empiezas a ver cosas, ¿no? Empiezas a hacer determinados detalles, esto como todo. Ya antes ya también lo nombré Lucía, pero bueno, fíjense que también hay unas irregularidades del soporte que va a influenciar y sobre todo a perjudicar en cómo se ejecutan los textos sobre este formato, ¿no? Bueno, ese tipo de irregularidades, de cambios de plano, de agujeros, de salientes, todo eso va, de hecho se fija aquí, es algo súper. Aquí cuando traza la F, la víbora, ¿no?, se fija que tiene como incluso la M, de hecho yo creo que es la peor M copiada de todas las bueno, entonces, centrándonos en este proceso de conocer la materialidad, estudiamos cuál es la cadena operativa de la copia, ¿no?, de la elaboración de toda la cámara funeraria, ¿no?, que comienza, y ustedes se imaginarán, con la excavación de la propia cámara funeraria, con una serie de utensilios documentados también arqueológicamente, y básicamente, después de excavar esa piedra caliza, que luego les mostraré, se aplica un mortero, ¿no?, en una zona específica, no en todo, ¿no? Si se fijan, solamente está en una parte de la pared que es la que iba a estar destinada a la decoración, en una relación muy clara con ese concepto de economización de los recursos, ¿no? El techo tiene algo de muna, ¿no? Ya luego veremos, y se lo enseñaré, pero básicamente el mortero se ubica solamente en una parte específica, ¿no? Ven que toda la tumba es muy irregular, no hay plano frente a la tumba de Useramun que antes vieron perfectamente que era como si fuera un cubo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Y aquí es el ejemplo más claro, ¿no?, de cómo las paredes están cóncavas, muchas veces el acabado no es especialmente perfecto, y eso influye, ¿no?, al pasado de los siglos. Si hiciéramos lo que se denomina arqueología de la arquitectura, podemos diferenciar una serie como de fases, de estratos en esta cadena operativa, ¿no? Tenemos una primera fase, la inicial, que es ese esculpido de la piedra caliza, que no es una piedra caliza especialmente de mucha calidad. De hecho, también eso hace que tienda al lascado y implica que sea difícil esculpir una cámara con una forma homogénea. Bueno, también le pasa a Useramun, porque Useramun tiene ahí otro tipo de recursos y aprovecha para homogeneizarlo. Después esa capa de argamasa, de muna, que es como es la palabra árabe, que es básicamente una argamasa entre barro, paja, arena y luego tenemos un enlucido, una capa finita de yeso fino con arena, y luego una capa de yeso con arena. Bueno, tampoco me quiero detener mucho en todo esto, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que esa última capa se ve que está enlucida. Ya creo que más o menos se puede con pensamos con este tipo de herramienta, una llana, donde se ven algunos tipos de huellas de
de la utilización, ¿no? Como pueden ver aquí, que básicamente es que la medición da como una especie como de 85 centímetros de diámetro y movimientos como semicirculares, ¿no? De cómo se aplicaba. Y luego hay una capa final de blanco puro, y si ustedes se fijan, no sé la gente que está más atrás, pero se fijan, sobre todo la gente que está en primera fila, se pueden ver los chorretones de la que es algo como hecho bastante rápido, un poco no del todo con el mejor cuidado, y que implica, ¿no? O sea, la medición de ese tipo de brochazos implica que son una brocha, ¿no? Y la forma de sección circular, con 7 centímetros de grosor, ¿no? Nos da un poco unas pistas sobre cómo eran las herramientas. Ven que esa capa de blanco puro final tampoco se aplica a todo. De hecho, bueno, en este caso porque le pasó algo particular, que es que no les cupo todo el texto y tuvieron que ampliar y añadir otra columna más, por eso también se les salió de lo que eso sí que es economización de los materiales, porque no fueron capaces de tener un poco más el blanco puro. Y luego, bueno, hay también el techo bastante irregular con los restos de las manos, ¿no? Que también nos ponen en contacto, no sé si que son huellas directamente de las personas que lo construyeron. Bueno, hay que tener en cuenta también cuáles son los instrumentos de escritura, ¿no? Los pinceles, ¿no? Son signos bastante grandes, el pincel tiene que tener cierto grosor, luego hablaré también del grosor de los pinceles. Y bueno, si fuéramos a hacer una especie de diagrama de cómo se decoró la cámara, tenemos esta capa final de blanco puro, debido a la observación, al examen riguroso de cómo se trazan las líneas, ¿no? Y uno, igual que uno puede verlo en un cuaderno o tal vez en el papiro, de cómo se va recargando el pincel, se puede ver en qué dirección se trazan las líneas. En este caso, se ve que hay un trazado de la línea de izquierda a derecha. De hecho, en algunos casos se equivocan, porque es como la superficie es muy irregular, que después se pinta, ¿no? Una mano encima, ¿no? Y se corrige. Luego están las líneas verticales, que son las que se trazan a continuación. En este caso, generalmente, incluso en los papiros se ha documentado también, muchas veces cuando iban a hacer este tipo de líneas, se hacían como mediciones y se ponían una serie de puntitos para ir luego uniendo los puntos y que quedaran las líneas bastante rectas, que eso no se ve en imagen, pero sí que se ve que no hay un trazo, no es un único trazo el que se realiza, porque ven que se superponen, ¿no? No sé si se puede ver aquí, dos o tres veces, si la gente lo ve, pero bueno. Y luego se copian los textos que tienen ustedes aquí, ¿no? De derecha a izquierda. Bueno, también entiendo que está en el sentido, por ejemplo, está progrado, ¿no? No son de progrado. Bueno, también la copia, esto ya lo hemos visto, le incluye dónde están ubicados, ¿no? Y también esto haciendo alusión a lo que antes Lucía decía, es importante el contexto espacial y cómo se copia. Bueno, pues aquí hicimos la prueba de esto, estoy yo copiando en diferentes posiciones, porque claro, evidentemente no es lo mismo copiar y desde luego no es una postura especialmente cómoda para copiar. Y incluso si no, más arriba del mismo panel a los inferiores, ¿no? Hay además dos viñetas que antes vieron también en el vídeo. El vídeo está hecho realmente al revés, pero bueno, me parece positivo terminar con la viñeta que está ilustrada, pero realmente es la viñeta final, y ven diferencias claras entre las dos viñetas. Una está, ¿no? Que ahí tiene color, pero si se fijan detenidamente, están mirando, fíjense que las proporciones son diferentes, cómo están hechos los hombros, la cabeza, la morfología de la cabeza, una más cuadrangular, esto quizás puede dar unas pistas, también se ha hecho en estudios en papiro, igual que en papiros hay dos personas que están ilustrando el mismo papiro, aquí es muy probable que haya dos personas que hayan hecho las dos ilustraciones. Bueno, aquí tienen las dos para compararlas, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante evidente. No voy a incidir en esto, que también ya lo dijo Lucía, ¿no? Entre las bibliotecas, las copias modelos, de muchas veces no sé, yo también estudio transmisión, yo en parte estoy en el proyecto, yo he sido también, he seguido la tradición temática que Lucía ha mencionado, aunque ya desde un punto de vista un poquito ligeramente diferente, pero claro, muchas veces no tenemos estas copias modelos, que estarían genial tenerlas. Bueno, no lo tenemos en las cosas que he investigado hasta ahora, que en este caso, como les ha dicho ella, es algo totalmente excepcional tenerla. O sea, no piensen que esto es algo nada frecuente. Esto es un caso de otro que, o sea, que no van a encontrar otro igual. Es algo, bueno, hay muy pocos casos, vamos, documentados. Ya les ha comentado Lucía que son unos 8 óstracas.
Y ya les he dado yo creo que un poco unos spoilers, porque ya si les pregunto a ustedes si piensan que es igual exactamente lo que se copia o no, ya por lo que ha dicho, creo que... Pero ¿cuál es el objetivo, los objetivos principales que tenemos a la hora de comparar este modelo, ¿no? Nosotros acá con el producto final, ¿no? Por ver las formas de transmisión que pueden ser productivas o reproductivas. Reproductiva es cuando se está copiando tal cual el texto que se copia, o una producción productiva implica que hay un proceso editorial, se dice en un contexto, en el que hay determinados cambios que se producen. El nivel de alfabetización o de formación que tienen los escribas, los diferentes niveles, también de la experiencia que tienen copiando este tipo de textos funerarios, ¿no? Y qué influencia, claro, esto es algo que súper significativo, ¿no? En este caso especial, ¿no? ¿Qué influencia tiene el modelo sobre el trabajo que están ejerciendo los escribas que están decorando las tumbas? Bueno, ya Luciano mencionó múltiples cuestiones, pero quizás aquí están como más, y yo creo que se ha movido el PowerPoint. Bueno, con las flechas. Pero bueno, fíjense todos los fenómenos que vemos como cuando comparamos el modelo con el producto final, ¿no? Cambio de disposición de los signos, sustitución de grafemas que son equivalentes, les enseñaré ejemplos, errores mecánicos que pueden ser omisiones de partes de texto, de un texto, o sea, de un signo concreto, confusión entre los signos, adiciones, cambios de orientaciones y después también correcciones. Claro, cuando uno corrige un texto que uno escribe, puede hacerlo de diferentes formas. Borrando el texto previo y reescribiendo, o sobreescribiendo sin borrarlo, añadiendo elementos a posteriori. ¡Ay, se me ha olvidado! Espera, que aquí se me ha olvidado algo. Y añades algo, o corrigiendo el texto que estás copiando, porque se da cuenta el escriba de que está mal. Después hay otro tipo de adiciones intencionales y también hay cambios o permanencias en el grado de cursivización o hieratización de la escritura. Porque, bueno, ya lo voy a explicar, ¿no? Vale, después no le hago mucho más spoiler, que ya lo he estado en el... Cambio, ejemplo, ¿no? Cambio de disposición entre los signos, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos una P y una U en los tracos, que están de forma horizontal, y aquí está de forma vertical, ¿no? Entonces, como, fíjense aquí también están los recuadritos amarillos todas las veces en las que pasa este tipo de cambios. Fíjense que es algo que es bastante frecuente, de hecho es el fenómeno más frecuente. Y cambio de grafemas equivalentes, que pueden ser fonemas o no solamente fonemas, ¿no? El cambio del tipo de S o la Z, ¿no? De la O34 por la S29, o el fonema aún, por ejemplo, de la G43 a la V1, o al revés, ¿no? Como ven que las flechas tienen más orientaciones, porque ocurren también los mismos el fenómeno inverso. Después de este tipo de emisiones, ¿no? Ven aquí lo que algunos signos que están en el modelo y sin embargo donde está el punto en el producto final desaparecen porque se ha olvidado el esquema de copiar. Confusión de signos, ¿no? En este caso hay copiado una P en el original y hay ¿no? En este caso una diferencia entre el Q3 y el O1 o del G1 por el G43 en el otro caso. También muchas veces es común la confusión, bueno, común. Generalmente cuando se escribe, muchas veces la confusión entre aves puede ser relativamente común. También adiciones que no están en el modelo, porque está copiando, seguramente el escriba va copiando, y ha copiado una R y vuelve otra vez a mirar hacia atrás y copia otra vez otra R que no estaba en el original. Que también ocurre, o sea, todo tipo de cuestiones que yo estoy mencionando, a ustedes las ha tratado de su vida cotidiana. Cambios de orientación, por ejemplo, y es el caso, yo creo que aparece siempre, el signo en mano, el A11, que está siempre invertido en relación con lo que debería, en la dirección de la escritura. Pero es curioso porque después cuando va a escribir la combinación entre la azada y el A11, para dar este signo, el U5, sí que lo orienta correctamente, así que es algo un poco particular. Después, correcciones. Por ejemplo, como les dije, hay diferentes tipos. Cuando se borra y se reescribe, aquí pueden ver debajo, bueno, no sé la gente que está en la cuarta fila, pero bueno, vamos, se puede ver, y aquí por eso se los puse, hay escribe originalmente un O1 la casa, y luego lo borra, y escribe el N29, ¿no? El libro se ve bastante bien, y aquí queda quizás menos claro, pero bueno, si les doy la solución, sí que verán que el trazo de la caña, el N17, después es borrado, y aunque todavía se puede identificar,
y está el 32 delante. Pero luego también se puede sobreescribir sin borrar, porque hay personas de todo tipo, ¿no? Y unas personas más meticulosas que otras. Entonces aquí, por ejemplo, se empieza a escribir, ¿no? Se escribe una R, luego se equivoca, empieza a escribir la R otra vez y dice, ¡ay, que yo aquí me he equivocado! Un momento. Intentas arreglarlo como puedes, pero al final se nota un montón que está ahí. Bueno, al principio uno dice que signo más raro, pero estoy pensando, ¿no? Que este signo no es... cuando a ustedes se les olvida algo, igual, ¿no? Muchas veces lo ponen un asterisco o lo ponen o lo incluyen en el texto donde puedan. Pues aquí pasa igual, es decir, sospechen de que el signo que está ubicado de forma más pequeñita en un lugar que no, aquí se ve muy claramente, ¿no? Como en la organización espacial que puede tener un escribano cuando va a escribir, se nota cuando un signo está muy apertujado, ¿no? Es igual que pasa también incluso en los papiros, cuando les falta espacio para poder continuar al final de una columna, pues si ven signos muy demasiado pequeñitos, significa o que lo añaden posteriormente o que no tiene espacio, ¿no? En este caso, ¿no? Son las ediciones posteriores bastante claras. ¿Qué más? Correcciones léxicas o ortográficas. Ya, claro, aquí en esa pregunta de, ¿pero cómo estaban entendiendo que es lo que estaban copiando? Pues si están corrigiendo, esta parte sí, la que la están entendiendo, ¿no? Y en este caso, fíjense que hay una corrección porque ya les estoy diciendo que los textos originales pueden estar corruptos porque tenían lagunas o porque hay una larga transmisión. Entonces se dan cuenta y dicen, ay, mira, pues es lo que los padres estaban invertidos. Lo voy a invertir que esto, yo creo que es la que quería decir esto era esto. Vamos a ver si, bueno, a lo mejor la corrección puede ser correcta, ¿no? Bueno, después tenemos adiciones intencionales y esto también es algo muy bastante variable, flexible. Es que aquí en el producto original simplemente ponía el escriba real Najmin, pero aquí ya en la columna dice, oye, que estamos... De hecho, está en la columna que antes les dije, pues se tuvo que ampliar una columna más. Pues claro, te va a decir, bueno, copiamos varios signos más, tenemos el escriba real, pero aquí nos falta, aquí esto no podemos dejarlo así como la mitad de la columna vacía. Vamos aquí, este señor tenía más títulos. Escribimos el escriba real, supervisor, se añaden todos los títulos que tienen ustedes ahí en ese orden, ¿no? Supervisor del doble granero Damond en el norte, Najmin, justificado de voz, nacido de Yehutimes, justificado de voz, ¿vale? Entonces, es un uso flexible de tanto de la titulatura que tenía el individuo como de la filiación que se incluía en este caso. Y luego cambios y o permanencia en el grado de cursivización o hierarquización de la escritura. Vale. Estamos hablando de, bueno, ustedes lo conocen perfectamente, fases de la lengua, sistemas de escritura, todo parece como súper sencillo, hay escritos en determinados sistemas de escritura que eligen perfectamente cuando van a escribir determinados tipos de soporte. Pues olvídense, el mundo es más complicado, el mundo es mucho más difícil y más complicado. Entonces tenemos combinación, bueno, ahora después se me enseñaré, pero bueno, ustedes ya saben el tipo de cursivización. En este caso tenemos estos tres, ¿no? De jeroglifos cursivos y hieráticos, o sea que en el mismo soporte podemos encontrar diferentes tipos de sistemas de escritura, ¿vale? De cursivización, ¿no? Y hieratización. Entonces tenemos un proceso de hieratización de los signos, de jeroglifos lineales o cursivos a hieráticos, ¿no? O directamente o de forma intermedia, y tenemos un proceso de cursivización a la inversa, de hierático a jeroglifos lineales. Como eso, es un fenómeno más complejo de lo que a simple vista uno podría ver. Entonces tenemos signos que en el modelo están en hierático, que se copian en hierático, entonces hay una permanencia del sistema de escritura. Hay signos en el modelo que están en hierático, pero luego hay una cursivización y aparecen jeroglifos cursivos en el producto final. Entonces tenemos jeroglifos cursivos que aparecen en hierático. Y luego tenemos jeroglifos cursivos que aparecen en jeroglífico, ¿no? Que tienen ya un... si se fijan, bueno, ustedes dirán, ay, ¿por qué estos jeroglifos? Bueno, pues es mucho más detallado que un jeroglifo cursivo. No, realmente no tiene nivel de detalle de un jeroglifo tallado, pero tiene más detalle que un jeroglifo lineal. Entonces, nuestro estudio, aparte de ver todo esto, también es analizar en el trabajo de los escribas cuáles son las razones subyacentes a estos fenómenos que estamos viendo, ¿no? Como hay un estilo de respuesta que no está concentrado del todo, sobre todo cuando cambia nuestra cono de columna, cuando está copiando, ya hemos visto algún caso, de que copia
texto que ya ha copiado anteriormente, ¿no? Es decir, una relativa OPUI, ¿no? Porque cambia de columna del patrón o más arriba o más abajo la columna que está corrigiendo, porque confunde conceptos o porque hay una semejanza visual o fonética entre determinados signos. Por eso se confunde. Bueno, aquí les puse algunas causas, algunos fenómenos, les puse creo que 3 ejemplos. El primero es que el escriba vuelve a copiar un texto que ya ha copiado, es decir, comete un error, lo borra, como antes también les mencioné, y escribe el texto corregido. Hay un error y una corrección. Está escribiendo reg, escribe la R, escribe en el papiro, escribe la K, y luego al final, y vuelve otra vez a escribir otro signo que ya estaba escrito. Vuelve a escribir el reg, que lo pueden ver ustedes aquí, y esta parte de aquí, que es la H con complejo, ¿no? Que lo borra y vuelve a escribir otra vez. El ejemplo 2 es que copia un signo con demasiada antelación, es decir, comete un error, y sobreescribe el signo correcto, sin borrar. Entonces está escribiendo por aquí, copia un signo que se ven aquí, está a este lado del pan, lo ven aquí, y lo que ustedes bastante bien, no lo borra, y lo que copia es el poquito de codorniz en sí. Y luego tienen el ejemplo 3 que les puse, es que se salta una columna en el estratón y escribe un signo equivocado, ¿no? Y lo borra y escribe después el correcto. Y aquí ven, está el signo, a ver, va por el hotep, que está en los que tienen aquí detrás, va por el hotep, se equivoca de columna, empieza a copiar la H punto, pero ustedes, si se fijan, tiene toda la parte inferior súper bien, dice, ay, que me he equivocado, momento, borro y copio el que seguía el hotep, ¿no? Se ve bien. Y aquí una especie como el signo de copiar. Otra cuestión interesante es la distinción de los escribas, que quizás como algo como súper, de hecho fue la cuestión fundamental de ese artículo del que antes les habló Lucía, ¿no? Hemos distinguido a 3 escribas diferentes, ya esto es spoiler total, y nos tienen aquí más o menos con los tres paneles, como el que está el panel 3 está dividido aquí en 3, y cada uno asociado a un color, ven lo que copia cada uno. Y ven que hay uno que copia mucho más que los demás, el escriba A copia mucho más que los demás, el escriba B aparece, ¿no?, su intervención de forma periódica, y después hay una sola intervención del escriba C. Ven que ¿no?, el 85% está copiado por el escriba A, el escriba B copia un 9% y el escriba C un 6%. ¿Y qué ocurre? Y aquí también, bueno, ven, aquí les puse en la gráfica el número total copiadas en la TT87 y del número de columnas que tiene unos para cada modelo que nos permite hacer este tipo todo de análisis que les acabo de explicar, con lo que ustedes ven, que escribe mucho más que los demás, pero además tiene unos otros para modelos que se han conservado que nos permite hacer un estudio más que el resto, que es bastante más limitado. ¿Vale? Con lo que yo creo que hay que siempre ser consciente de las limitaciones de partida que uno tiene cualquier tipo de estudio que uno tiene, ¿no? A ver, esto es algo que ya se ve, que Lucía mencionó antes, con mencioné muchísimos factores, que no piensen que solamente uno de ellos hay que tenerlo en cuenta para definir los escribas, sino hay que hacer una suma de todos ellos o de múltiples para que, bueno, llegamos a la conclusión de que hay 3, ¿vale? Son estos. Hay aspectos generales, el tamaño de los signos y de los márgenes, es decir, cuánto hay entre el signo y esas líneas rojas que separan cada una de las columnas, la separación vertical de los signos, aspectos específicos de los signos, como el módulo, la morfología y el ductus, y prácticas o hábitos escribales, ¿no? La presencia de signos jerárquicos, porque puede ser que una persona, por su formación o su falta de formación, escriba más en jerárquico o no, el grosor de los trazos, ¿no?, que también implica un instrumento de escritura diferente, recargas del pincel, y cuál es la forma de corregir. ¿Borra? ¿No borra? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Pues son también cuestiones que pueden ser individuales. Tamaño de los signos. Bueno, fíjense que hay... hicimos una serie de mediciones con signos horizontales y signos verticales. Fíjense que hay, los más grandes son los signos horizontales 7,5, en este caso, pero muchas veces hay una... Y lo más reducido, que luego veremos también, son las del esquiva B. No recuerdo, depende del caso, ¿no? Pero bueno, también, con lo que había una interrelación bastante entre de los tamaños entre el esquiva A y el esquiva C. Estoy haciendo ya un poco de spoiler. Distancia a las líneas divisorias verticales. Si se fijan, casi todas, el esquiva A y el esquiva C, casi muchos signos se solapan a esas líneas rojas, pero el esquiva B suele dejar
de forma muy organizada, ¿no? Hay gente como cuando piden ustedes los exámenes, y ya he oído que tienen una serie de exámenes ustedes. Cuando piden los exámenes, si lo quieren decidir para que el profesor, yo lo veo como con más agrado, cuando tiene sus márgenes. Entonces, claro, ven que el tipo de personas es diferente, ¿no? Que organiza el espacio. Vale, después tenemos el módulo. El módulo, bueno, son una serie de cuestiones, tampoco voy a entrar en todas, pero aquí sí les quiero llamar la atención sobre la orientación, la inclinación de los signos. También se observan las grafías actuales, ¿no? Muchas veces la tendencia a la cursivización. Cursivización me refiero a, ¿no? Como de una letra más redonda o más cursiva hacia un lado, pues aquí pasa igual. En este caso, el nivel de inclinación de las lechuzas, de la M, pues puede ser diferente entre las diferentes actividades. Tenemos la morfología, las formas, tanto las formas externas de los signos, como los detalles internos, como la consistencia de variantes. Bueno, aquí les he puesto quizás de los signos, después ya les hablaremos quién es. Un escriba que hace los signos súper detallados, que pinta los exteriores de algunos de los signos, que de hecho hace como el signo más paradigmático de la tumba, que solamente hay uno, el caballo, no sé si la gente lo puede ver. Pero ¿qué ocurre? Que estos son signos como bastante particulares que no se repiten siempre. Entonces hay que utilizar para este tipo de comparaciones los signos que se repitan mucho, que sean significativos en ese sentido, para que, porque claro, se aparece solamente una vez o varias veces, pocas veces, no nos dan demasiadas pistas. Porque, por ejemplo, aquí, en este caso, un mismo escriba, el SD2, esa cabeza, que está escrito con diferentes variantes por un mismo escriba. Un mismo escriba puede escribir un signo de diferentes formas. Y aquí, bueno, ven cómo, bueno, se ha hecho una serie de tablas paleográficas. Aquí no, bueno, también de paleográficas, aquí solamente se muestran 4 signos, pero esto es mucho más amplio para poder tener una idea de esa variabilidad, por ejemplo, les hablaba de los detalles internos, de si ven las cabezas, de la morfología que tienen las cabezas, tenemos en la ilustración, como algo puede ser más cuadrangular o circular, cómo están, ¿no? En este caso los ojos, que algunos están abiertos, en este caso de los brazos, los cerrados, la forma que tienen. Y sí que nos dimos cuenta que el escriba B, que identificamos como escriba B, tenía los signos como, era el que escribía con mucho más detalle. Tenía los signos como mucho más elaborados. Bueno, como pueden ver aquí, en este caso el escriba C, como escribe tampoco, no tiene ejemplo, pero hay una tendencia generalizada, que es la liebre, que aparece una vez de esta forma, es totalmente diferente, mucho más elaborada que el resto, ¿no? El signo de Cher, por ejemplo. Incluso hay cosas muy de detalle, ¿no? Pero bueno, solamente es bastante más complejo que eso, ¿no? Entonces, lo que vimos aquí es que en la morfología de los signos había como mucha o cierta semejanza, a pesar de que, como les digo, hay cierta diferencia también, incluso en los mismos escribas, entre el escriba A y el escriba C. Vale, y como les digo, estoy haciendo un poco de... Y, vale, otra cuestión, otro aspecto específico de los signos es el ductus, que ustedes han dado en, bueno, no sé lo que habrán estudiado, pero si han dado un grado de historia, habrán dado paleografía, y si en paleografía, está separado lo que es el ductus, pero el ductus básicamente es el número de trazos y orientación, digamos que faltaba algún factor, en los que era necesario para construir un ciclo. Y eso es indicativo, igual que hoy en porque nosotros a la hora de construir las letras, como signo de una persona, ¿no? Como indicio para... Y aquí básicamente he hecho como una especie como de arqueología paleográfica, indicando, ¿no? No sé si lo verá la gente que está más atrás, pero con numeritos y como una forma gráfica de explicarlo, ¿no? De cuál es el primer trazo que se hace, cuál es el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, de forma solapada, y visualmente se puede ver bastante bien. Bueno, no sé si lo verán, pero bueno, y crean de que esto es así. ¿Qué es lo que pasa? Después me preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible saber cuál es el primer trazo y el quinto trazo? Porque generalmente, si se fijan, bueno, o la tinta se va diluyendo, con lo que cada vez la línea más reciente o la última línea tiene menos tinta, o, bueno, puede ser que haya ese que recargue y termina la última y a lo mejor la última es más fuerte. Pero bueno, hay una gradación cromática de los negros o de los rojos que nos permite hacer este tipo de aseveración.
Vale, bueno, veremos a ver si también tenemos el escriba A y el escriba, a ver, y el escriba, ¿qué es lo que pasa? Que lo que teníamos en el escriba C, que lo más quizás relevante es que ese número de trazos era más elevado. Y que, por el imperio ustedes, si eso considerarían que es algo relevante, porque ya yo les digo, les voy a decir que sí, pero claro, si alguien, para hacer un mismo signo, utiliza más trazos, implica que quizás sea menos experto. Vale, necesita como, ay, cuidado, que me falta aquí el amarillo, hay momentos que aquí ya no, que no soy capaz de hacer la misma línea, necesito más líneas para construir la misma signo. Después el grosor de los trazos que indica también relación con el instrumental de escritura. Y vimos que el escriba B, claro, el escriba B hace también más detalles interiores, o si no más detallados, porque también tiene el pincel más fino. Entonces también eso es algo que le ayuda. De hecho, también fue un indicio que nos dio para eso, para utilizar las manos de escriba. Los puntos también de recarga, porque es verdad que hay veces que hay partes de los textos, los que están copiados, están mucho más ennegrecidos porque recarga más el pincel, y otras zonas en las que tarda más en recargar. O porque eso también puede ser indicativo de que o sea, más experimentado necesita recargar el pincel, o porque va copiando quizás más rápido. Bueno, toda una serie de explicaciones, ¿no?, que eso puede dar. Y después también, otra cuestión para la distinción de las manos, son las correcciones, ¿no?, estos borrados o reescrituras, ¿no? Por ejemplo, el escriba A, sabemos que borraba bastante, pero borraba de aquella manera, de tal forma que somos capaces de identificar qué signo está debajo. O sea, borraba bien, pero no tan bien como para impedirnos ver qué es lo que estaba debajo. Pero el escriba B sí que borraba mejor, y ahí tenemos nuestras dudas para identificar qué signo estaba debajo. Era como más ese escriba que hace los signos mejores, que tiene el pincel más fino, era más, trabajaba más en caso de que cuando se equivocaba, sí que borraba mejor. Y luego tenemos el escriba C, que no tiene errores. Pero que dirán, bueno, ya, entonces, ¿qué me pasa haciendo? ¿Esto quiere decir que es un escriba que es más experto? Pues esto depende, claro, esto depende cuál es la causa de todo esto, o no. O es porque copia menos, o es porque se está fijando más en el original porque no es tan experto. Puede ser, la explicación puede ser de vaya, hay que sumar diferentes indicios para llegar a la conclusión, ¿no? Entonces tenemos estos escribas A, B y C. Bueno, el escriba A, como ya les dije, el que más copia. Después tenemos el escriba B, que usa el pincel más fino, que escribe los signos más pequeños, más elaborados y con más detalle, que escribe menos columnas que los otros dos escribas, que también puede ser relevante. Y se piensa, y lo que creemos es que cuando, porque se fijaron cuando les enseñé qué parte copia, después del escriba B copia otra vez el escriba A. Y lo que pensamos en la forma de determinados signos es que el escriba B influencia al escriba A cuando vuelve a recopiar la carta. O sea, cuando sigue copiando el escriba A, ve lo que ha copiado B y se está fijando, tiene influencia. Y imita de determinada forma, ¿no? El buitre, el G1, el ojo, ¿no?, el D4. Entonces pensamos que quizás por este tipo de cuestiones, el escriba, si se puede establecer una jerarquía entre los tres escribas, el escriba del mayor rango podría ser el escriba B. Tenemos el escriba C, ¿no?, que tiene un tamaño heterogéneo de los signos, que no se los he dicho, una proporción de relación de altura y altura que muchas veces es errónea, muchos signos que son altos y estrechos, que se va a esa composición que este debería tener. Muchas veces les cuesta escribir el texto dentro de las columnas. Grafemas que están hechos con muchos trazos porque parece que le cuesta más hacer los signos que el resto de los escribas. Hay una variabilidad en la presión con la que se aplica la tinta, no sé si es porque está dudando, ¿no? La forma, ¿no?, no es tan continua, ¿no? Duda, ¿no?, y no es tan... el dibujo no es tan... ¿cómo podría ser? Como tan bien hecho, ¿no? Como tan, es un poco como más impreciso. Está trabajando quizás de forma más lenta, son cuestiones que uno se puede plantear, ¿no? Entonces pensamos que quizás el escriba sea el escriba aprende. O sea, porque copia una vez, copia poco, que tiene todo ese tipo de rasgos. Es una propuesta que se puede hacer.
Fíjense también que, bueno, ya te he dado un spoiler, ¿no? Pero después dicen, no, pero es que el escriba C no se equivoca. También es verdad que hay que tener en cuenta que de todo el escriba C no tenemos todo el flacón, con lo que, por ejemplo, aquí tenemos las áreas de escritura entre el escriba A y el escriba C. Del escriba C solo tenemos lo que está aquí en la línea azul que nos permite ver el modelo, pero del modelo apenas hay, y en este caso no hay errores, pero fíjense que también no hay ningún tipo de todos estos fenómenos que hemos visto, cambios de dispersión de signos, distorsión de grafemas equivalentes, conversión de signos hieráticos a cursivos, borrado de signos, sobreescritura, errores mecánicos, ese tipo de factores casi no están presentes en C. Significa que seguramente está mucho, como aprendí supuestamente, está mucho más pendiente de no cometer errores y de ese modelo. Esta puede ser la explicación. La propuesta que hacer, ¿no? Entonces, y pensamos que parece imitar, como les decía que tenía una cierta semejanza entre la morfología con los del escriba, que parece imitar los signos del escriba A. Es decir, es un aprendiz del escriba A, que podría ser un planteamiento. Entonces, a raíz de todo esto, estamos también un poco aplicando los análisis de la grafología forense. Es decir, fíjense que los escribas pueden tener una serie de características de clase, igual que ustedes en general, ¿no? Cada uno pues, hay una serie de características de cómo se hacen determinadas letras, porque todos han recibido más o menos una formación similar en las escuelas, ¿no? Entonces, por esto hay características que son de clase, de formación. Después hay características individuales, específicas. Ah, mira, pues yo en vez de hacer la R así, al lado de otra forma. Pues hay características, por eso estamos viendo también distinciones, ¿no? Son también rasgos que pueden ser conscientes o inconscientes. Y luego tenemos características de vinculación o de relación, que muchas veces pueden ser por relaciones familiares o por relaciones profesionales. Por eso estamos hablando del aprendiz y del estilo quizás maestro, ¿no? Son características que derivan de la imitación del estilo de otras personas, con las que se tenga algún tipo de vínculo, ¿no? Y quizás eso es lo que más o menos es lo que está detrás de todas estas cuestiones que estamos trabajando. Diré que más o menos con esto yo continúas tú la parte de... Creo que no sé si muy rápido, pero... Ahora dejamos un turno de preguntas al final, pero quería terminar después de lo que hemos visto, de cómo se ha llevado a cabo el estudio epigráfico. A ver, tengo que cambiar de pantalla. En la vale. Déjame compartir. A dejar de compartir. Y ahora compartir. Nos vamos a la ventana y nos vamos a PowerPoint, donde nos habíamos quedado. Vale. Yo quiero terminar contándoos la última tarea que hemos llevado a cabo, que es el estudio arqueométrico, es decir, el estudio con técnicas físico-químicas para llegar a profundizar más en la tecnología de la escritura. Y para eso, un grupo de químicos del Instituto de la Estructura de la Materia del CSIC, lo bueno que tiene el CSIC es que es muy interdisciplinar y podemos apoyarnos unos a otros. Un grupo de químicos, ya sabéis que en Egipto no se pueden extraer muestras, entonces tenemos que llevarnos como el laboratorio al trabajo de campo. Se vino y aplicó técnicas no destructivas que se llaman espectroscopía de Raman y espectroscopía de infrarrojos. Muy complicado, yo no os podría explicar lo que hay detrás de eso, pero sirve para llegar a determinar cuáles son los productos que están detrás de los materiales que están usándose para la preparación de las superficies y de las tintas. Y esto es un ejemplo de colaboración de ciencias de la materia y ciencias humanas. Entonces nosotros les dirigimos una serie de preguntas a los químicos. Les dijimos, ¿podemos llegar a saber cómo está compuesta la tinta? Por eso de que no está puesto por escrito la receta de cómo hacían los egipcios la tinta. Y nuestra segunda pregunta era, allá donde a nivel epigráfico hemos descubierto 3 escribas, ¿existen diferencias en la tinta que están utilizando? Porque como no sabemos nada de la tinta, esto nos puede decir algo sobre la tinta era centralmente distribuida, o sea, producida por el Estado y distribuida a los escribas, o cada escriba se hace su propia tinta, quizá como parte del proceso de entrenamiento o de formación en lo que es ser un escriba, ¿no? Y entonces fueron al trabajo de campo, hicieron sus mediciones y como conclusión nos dijeron que la tinta es un producto muy complejo en el que intervienen elementos que son orgánicos e inorgánicos. Tenemos 3 componentes. Tenemos lo que llamamos el pigmento. El pigmento es lo que da color, pero no se puede usar en estado puro.
Entonces, para el negro usaban carbón, el carbón está disponible en cualquier lado, porque también nos interesaba temas de captación de recursos, dónde están yendo, ¿no?, a buscar estos recursos. Los tienen que importar, los encuentran en su propio entorno, ¿no? Esto también nos da idea de la inversión de recursos. Y para el rojo están usando óxido de hierro, que está también en todos lados. Cuando cogéis una piedra roja de matite que se mezcla con otros componentes, eso da el pigmento rojo. ¿Qué más tienen? Tienen lo que llamamos dispersantes o cargas, que son estos productos que sirven como para estirar el uso de la tinta, que se usan como para darle un poco más de densidad. Y están usando dos componentes derivados, por un lado, de las calizas y por otro lado de los yesos, es decir, le están metiendo otros componentes de elementos que tienen en su entorno también. Y nos hace falta otra tercera cosa, que son los aglutinantes. Los aglutinantes es aquello que hace que las cosas peguen entre sí, que se mantengan en suspensión, ¿no?, que se peguen a la pared y que además realzan el color. Y se pueden utilizar de tipo vegetal, como serían las gomas arábigas. Es lo que llamamos la goma arábiga, es el pegamento universal. Y a lo mejor sois muy jovencitos, no sé si alguno ha chupado algún sello cuando había que chuparlo y pegarlo en una carta o si ya venían, pero eso tenía goma arábiga, es un pegamento que a temperatura ambiente se reactiva con la humedad. Otro pegamento que existe, otro aglutinante, es la cola animal, que deriva de huesos, de pieles, de tejidos de animales. Y eso implica que hay que hervirlo. A temperatura ambiente tenemos esta especie de bolitas, pero hace falta hervirlo para que se convierta en líquido y eso nos ayuda a hacer nuestra mezcla. Bueno, los análisis químicos detectaron que había un compuesto orgánico donde había proteína que indicaba que había cola animal, pero no pueden ir más allá, no nos pueden decir de qué animal estamos hablando. Y detectaron también una sustancia grasa que puede indicar el uso de ceras o de aceites. La cera la descartamos porque con la tecnología que existía en ese momento no se puede convertir la cera en un producto líquido. Y si alguien ha probado a usar cera para escribir, es bastante aparatoso. Entonces detectamos aceite, pero tampoco sabemos cuál es. Con todo esto, luego os cuento lo que estuvimos haciendo. Pero pensad que frente a la goma arábiga, el tener cola animal implica un proceso de fabricación in situ de la tumba. O sea, de los textos, de las tintas que se usan para copiar los textos en la tumba. Pensad que estamos en espacios subterráneos, a 14 metros bajo tierra, sin ventilación, y ellos tienen que estar ahí preparando su mejunje, que son las tintas, ¿no? O sea, que implica, estamos viendo que a través de pequeños huellas materiales podemos recomponer situaciones en las que están trabajando estos escribas, ¿no? Y luego les preguntamos si veían diferencias entre los tres escribas. Y en efecto nos dijeron que sí. El escriba B usa menos aglutinantes y menos dispersantes que sus colegas. El escriba C está añadiendo más yeso y más aceite, eso hace que la tinta sea un poco más desvaída y contribuye un poco a todo lo que os ha contado Dani, estos signos menos seguros, trazados más lentos. Y el escriba A parece que está recurriendo a más caliza, mete más calcita entre los dispersantes. O sea que sí, la tinta es de fabricación individual. Y con todo esto que iniciamos, y ya veréis que tenéis aquí a una compañera también, pues fue un proceso de experimentación para llegar a saber cómo era la fabricación de estas tintas. Porque tenemos los componentes, pero no sabemos cómo afectan determinadas variables, es decir, cómo están molidas. ¿Importa el grado de molienda de los componentes? ¿Importa el orden? Esto, a ver, tenemos una grasa, tenemos una proteína, tenemos algo sólido, al final es como hacer una bechamel, así nos lo planteamos nosotros. Y quien haya hecho bechamel sabe que si pones la leche antes del aceite, aquello no funciona. Entonces, con las tintas pasaba un poco igual. Y entonces hemos empezado a hacer experimentación viendo una serie de factores, de ver si importa el orden en el que se están metiendo los componentes, ver si importa la temperatura que se está usando, todo esto en condiciones de laboratorio. Lo ideal sería hacerlo en Egipto, pero para no complicarnos la vida hemos empezado en el laboratorio controlando bien todas las variables y estamos haciendo distintas pruebas que luego los químicos analizan con las mismas técnicas que usaron en Egipto y comparan los espectros resultantes entre sí. Esto es un experimento inicial. Lo que queremos hacer en el futuro es llevarlo a cabo a gran escala, involucrando a los estudiantes de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Madrid, para nosotros decirle, oye, tú hazlo con cola de pescado, tú hazlo con cola de conejo, tú con no sé qué, tú mezcla primero este componente, tú este otro.
envejecer las muestras, que nosotros no lo podemos hacer, pero en la Escuela de Conservación y Restauración sí, y luego que vayan como parte de sus prácticas con los químicos a ver cómo se generan esos espectros y a compararlos entre sí para llegar a saber un poco cuál es toda la tecnología que hay detrás de la escritura. Y luego, bueno, ya la idea es, en Egipto, esto también lo hicimos un poco a modo de diversión con acuarelas, pero la idea es producir las tintas en Egipto y ver cómo se escribe en esos ostraca. Estos nos permitieron usarlos porque eran piedras del entorno. Incluso en las paredes, ¿qué suponía a los escribas escribir en superficies tridimensionales? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo? Esto es un compañero que no sé si lo habéis tenido de profesor, a Curro, a Francisco Borrego, ¿sí? Bueno, pues el pobre Curro no escribió esto lo hice yo, que es un horror, y se me ve que se me torcieron todas las columnas porque no tenía las líneas guía. O sea, aquí empezamos a ver la importancia de determinados factores materiales, ¿no? Pero lo que queremos ver es cómo influye el grado de preparación de las superficies, de los pinceles, etcétera, y ver todo lo que rodea la escritura que va más allá de los textos. Esto, si queréis, os los paso por email. Son como los grandes monografías que se han hecho desde el punto de vista de la materialidad de la escritura. Uno de los iniciadores fue Richard Parkinson, que seguro que lo habéis oído en muchas clases. Hay una explosión de estudios desde el 2018 en adelante que tienen que ver con la materialidad. Estas son solo las monografías, artículos hay cientos. Pero un poco como la conclusión general es que los manuscritos son mucho más que palabras, que podemos ir más allá del contenido semántico y lingüístico de los textos, que siendo importante, vemos que podemos ir recomponiendo a través de ese proceso material y mental que deja huellas, podemos llegar hacia las personas o hasta las personas, los agentes que están detrás, y no podemos olvidarnos que es un proceso que está enmarcado o inscrito en un marco histórico, social y cultural, y que por tanto todos estos factores van a estar influyendo. Bueno, y nada, si queréis seguirnos, aquí tenemos nuestras redes sociales, que contamos el trabajo de campo, contamos todas las actividades que vamos haciendo, si damos alguna conferencia, si organizamos algún curso o lo que sea. Y con esto, pues, quedamos aquí, Dan y yo, a vuestra disposición para someternos al juicio de los muertos y a que nos digáis, ahora, pues yo he visto a un cuarto escriba y ya nos desmontáis la teoría. Pero si os ha quedado alguna duda o algo que queráis preguntar. ¿Alguno de los escribas dibujó los dos bocetos que hay o son obra de otras personas? Yo creo que es complicado de saberlo, teniendo solamente dos elementos para... proponemos que son dos personas diferentes por cómo están hechos, antes del acabado de la morfología que hemos visto, pero ¿cómo sabe quién escriba dibujó? Podemos decir, pues el escriba aprendí porque hizo el que está sin pintar, ¿no? Pero claro, no tenemos ningún tipo de prueba. No. Es muy complicado. Yo en este caso no te sabría decir, pero en el caso de la tumba de Yehuti nos dimos cuenta, hay distintos tipos de viñetas. Unas que son figuras humanas y otras que son figuras animales. Las figuras animales y otras vegetales. Hay un loto, porque hay un capítulo de transformarse en un loto, una golondrina, un cocodrilo, están perfectamente hechos, porque son signos que tienen un referente en el repertorio jeroglífico. Mientras que aquellos otros, donde el referente está más abreviado, donde hay una figura humana que con jeroglíficos cursivos se hace como un palote, tú ves a una persona que está dibujando una figura humana muy inseguro, porque descompone un mismo trazo en varios microtrazos. Lo que hemos visto con el escriba C, que no está tan familiarizado con el manejo de los pinceles, esto se veía en las viñetas. Cuando tú tienes una viñeta que tiene un equivalente jeroglífico, lo hacen perfecto. Cuando tienes uno que entra más dentro del campo de los artistas, no lo hacen bien. Y para nosotros esos son escribas haciendo viñetas con las que no están familiarizados. Hay que pensar, nosotros distinguimos entre escriba y artista, pero la palabra en egipcio es similar. Uno son los escribas y otro los escribas de los contornos. Y su formación sería muy similar, pero en la práctica, luego unos se dedican muchas veces a la escritura de textos y otro a las composiciones de imágenes. Pero cuando están franqueando el camino de uno a otro, igual que hay artistas que escriben textos, eso Dimitri Labouri lo ha estudiado súper bien, que están jerarquizados, y hay algunos que son perfectos y otros que no saben componer inscripciones, y entonces lo hacen con signos monoconsonánticos, por ejemplo, o cambian la orientación a los signos, porque no están tan familiarizados. Pero en el caso de Nasmin, yo creo que es un poco complicado de decir.
Lo que sí hemos visto en un spoiler de Ceramón, sí que hemos identificado ya. Lo que no tenemos que ver es si podemos identificar quién está detrás de las ilustraciones, si lo asociamos a algún tipo de escritura, quizás por dónde está ubicado, pero habría que ver. Pero sí que también se ven perfectamente que hay zonas que también hay un dibujante o un escriba, lo que sea, que está dibujando una zona y no otras. Bueno, además que es algo, de hecho, puede ser hasta época Ramese, quizás, bueno, este tipo de ilustraciones es totalmente diferente en las versiones de Landuat que hay. No hay nada como ese tipo de representación hasta que se hace como configura. Pues ya no sé, vieron las como grafías en Landuat, las versiones más antiguas, son dos figuras como de palitos, ¿no? De palotes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso el esquiva lo que hace es realizar realmente como si fuera una figura completa, y eso es algo que no aparece en otras versiones de periodo, con lo que es súper original. O sea, también es verdad que eso es cuestión de irse fijando también en los detalles y investigando, porque realmente hasta que no estás allí, hemos estado un montón de tiempo ahí metidos en la cámara, y ay, pero si esto es totalmente diferente a lo que han hecho el resto. A ver, conseguimos avanzar en esa línea. Gracias. Yo tengo una pregunta, pero es más curiosidad que cualquier otra cosa, porque no he entendido muy bien. ¿El programa es el D3 o algo así se llamaba? Sí. D3. Exactamente, o sea, que ¿tiene la misma función que los infrarrojos o va más allá o cómo funciona? El D3 sí está, o sea, lo que te sirve es para detectar las partes que están escritas en rojo, te las puedes resaltar. No sé si ves ahí está con un tipo de filtro que el rojo se resalta mucho, aquí con un filtro que solo se ve el negro. Si esto está cubierto con una capa de gris, si no es visible, no te lo puedes dar. El infrarrojo lo que te permite es como penetrar esa película de negros. Y, por ejemplo, esto, bueno, aquí no te está marcando diferencias, estos son todo textos en negro, pero no te marcaría, a no ser que lo veas un poquito más claro. Pero el D-Stretch no te funciona también con los negros, te funciona con los rojos. Y si está cubierto por algo, no. Esto es una cámara a la que se ha quitado el filtro de infrarrojo y luego se ha fotografiado con luz de infrarrojo. Y entonces te está permitiendo ver y penetrar más allá de esta capa. O sea, el D-Stretch, si tienes una foto y puedes aplicarlo, no necesitas irte con la cámara especial, mientras que esto ya implica una tecnología mucho mayor. Que se me ocurre cuando hablaba. No sé si tenéis en cuenta, o si podéis tener en cuenta los huellas dactilares. Claro, en escritura no, pero en el preparado de las paredes igual sí, los manotazos, no sé si tenéis, porque no sé, puede dar mucha información. No sé si conocéis un estudio que hay de un refugio de los machos, creo que está en Granada, de Noroeste, donde a partir del estudio, yo de aquí lo guardé con la cuestión de Granada, a partir del estudio de las huellas dactilares, no puedo determinar de que en esas pinturas una era una mujer y otra era un subadulto. Entonces, no sé si tenéis huellas dactilares, en algunos casos hay que tener escrituras, supongo que no, pero en un preparado o así. De hecho, me pareció bastante. No entendí nada de la pintura porque era un subadulto, pero a nivel ya no es puesto, pero la cerámica me parecía fascinante. Lo tenemos cerámicas de subadultos, preparando cerámica y pues de temperaturas naturales. No sé si tenéis. Bueno, de hecho, bueno, a mí me recuerda, bueno, Miguel Ángel Molino, que usted también como profesor de máster, está en vías de publicación de un artículo en el que está estudiando a través de las huellas dactilares quién está produciendo los objectives en el proyecto 209. Entonces también está ahí, a ver, peleándose con eso de que hay subadultos, pero claro, en el proyecto yo por lo menos no he visto ningún tipo de huella, es imposible cambiar la muna, si no, o sea, si fuera un barro más... pero el nivel de detalle para poder hacer un tipo de lectura, si ya, incluso los propios objectives, que tú ves que es ya un tipo de material en el que se ve bien la impronta, cuesta verlo o cuesta ver una huella completa que te permita que tengas para poder hacer el estudio, en esto que tiene una superficie más rugosa, ¿no? Que la muna no es solamente barro, sino que es un conglomerado y para que si no hay ningún tipo de huella, o sea, ves una mano, pero el nivel de detalle no es tal como para que ojalá. Se está haciendo mucho en egiptología, con eso. Jesús Herrerín, que es el antropólogo egíptico que trabaja en estas cuestiones con varios equipos, en el proyecto de Ikuti, en el proyecto
de la 209. En el caso de Yekuti, en la cámara funeraria sí que hay una huella dactilar porque al final es cinta y el carbón mancha mucho. Quien haya usado carbón ya sabe, y se ha quedado una huella dactilar que todavía no se ha analizado. Pero en otro objeto, que es un cartonaje, que tiene un revestimiento de un barniz, el barniz es súper pegajoso. Y antes de que se secara, alguien manipuló el objeto y entonces nos quedan las huellas dactilares. Y son capaces de distinguir si es un hombre o una mujer porque cambia el patrón de las marquitas. Y en ese caso, era una mujer. Ahora, no conocemos mujeres que participen en la fabricación de cartonaje. Ya sabéis lo que es un cartonaje, ¿no? Lo que envuelve a la momia, tal. Pero en las escenas funerarias, acordaros de la plañidera o de las mujeres que están sujetando a la momia dentro de su cartonaje o de su ataúd. O sea, que podría estar guardando el testimonio de los funerales en ese momento, la huella dactilar. Pero en estos casos no tenemos. Muy bien, yo si me permitís, básicamente no voy a hacer preguntas, quizá bueno, tenía un par de cuestiones que no sé si las voy a hacer ahora aquí, pero sí que os quiero felicitar porque el proyecto me parece maravilloso. Vosotros me parecéis maravillosos, sois muy buenos comunicadores, espero que salga muy bien, que el proyecto que habéis tenido recientemente os sea concedido. Y que continuéis dando tanto provecho de todas estas cosas que me parece impresionante. Una de las cosas bonitas de esto es que de golpe y porrazo aparecen las personas. Egipto es todo muerto, son todo piedras, son todo arenas. De golpe y porrazo, vosotros sabéis que esto requiere a las personas. A veces se dice, sí, si pronunciamos sus nombres estarían muy contentos, porque seguramente si pronunciamos sus nombres no estarían contentos en absoluto, porque significaría que hemos entrado en sus culpas y las hemos violado, tal, cosa que vosotros también hacéis, pero bueno, no sé si estaríamos muy contentos, pero en todo caso, lo que está claro es que aparecen las personas de sus dinámicas. Y está muy bien también que los textos, ¿no? Bueno, se pongan en su contexto general. Es una cosa muy bonita que seguro que vale, les ha estimulado mucho, pero hay que saber también que para poder llegar a todo esto hay que saber tratar los textos, ¿no? Porque si no, ¿cómo podemos hacer? Y ya que os felicito a vosotros, quiero felicitar también a las estrellas invitadas, Ana, que hemos visto en la fotografía, el trabajo y por su contribución a nuestro proyecto, y a Curro, que también hemos visto en un momento determinado por ahí, colaborador seguro. Bueno, yo he notado varias cosas, pero no sé si ahora también tenéis clase, no sé si entrar en detalles ahora. Sí que hay una cosa que quizás pregunto, pero luego igual podemos hablar en otro momento. No es tanto sobre la materialidad de la escritura, como sobre relaciones de arqueología y escritura y texto. Porque decís que estas tumbas que tienen las estructuras doradas son muy pocas y están muy concentradas en un momento determinado. En el Reino Antiguo hay toda una progresión en este sentido. En la Cuarta Dinastía no hay ninguna estructura decorada. Todo el programa decorativo está en la superestructura y puede ser muy complejo. Y en cambio, conforme avanzan en la Cuarta, la Quinta y la Sexta Dinastía, las superestructuras empiezan a decorarse cada vez menos, incluso a veces desaparece por completo la decoración de las superestructuras, y las subestructuras se llenan de decoración a veces muy pronto. Cuando llegamos al reinado de Pepe II, por ejemplo, esto es grande. La subestructura está decorada y la superestructura puede obtener así. Entonces, la cuestión sería, eso que habéis dicho está localizado en ese momento, ¿qué hay antes, qué hay después? Es decir, por ejemplo, después de la primera, estáis hablando de la primera mitad de la dinastía, en la segunda mitad de la dinastía, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo? Es decir, hay pocas subestructuras decoradas. Porque yo antes de que empezarais a hablar, si me hubierais preguntado, ¿hay muchas subestructuras decoradas en el Reino Nuevo? Os habría dicho, sí, está lleno. No, solo hay 9 en la primera mitad de la dinastía 18. No sé si podéis comentar algo.
no sé qué llaman las cámaras. Pues, bueno, antes están las del Reino Medio, que algunas sí que están decoradas, pero no muchas. No se sabe por qué resurge este fenómeno de la decoración justo en Tebas en este momento, pero es en el reinado de Hatshepsut Thutmose III cuando se está volviendo al pasado, visitando muchos monumentos del Reino Medio, del Reino Antiguo, para tomar modelos de la realeza, de la escultura, de la titulatura, de los festivales, de la decoración, que está el templo de Júpiter, al lado del de Hatshepsut. Entonces están visitando activamente tumbas del Reino Medio. ¿Que fueran accesibles las cámaras funerarias? No lo sabemos. Sabemos que visitan esas tumbas porque dejan graffiti en la superestructura. Pues no se dejan graffiti en la infraestructura porque no es decoroso hacerlo, pero puede que surgiera de ahí un poco la idea. La primera mitad de la dinastía de Etios es un fenómeno muy restringido a lo más top de la élite, y luego en periodo ramésida lo que pasa es que la decoración de las subestructuras sube hacia las superestructuras. Encontramos escenas del libro de la salida al día, por ejemplo, integradas en la decoración de la parte de arriba, porque las tumbas van cambiando de función y se convierten también en un espacio de adoración de las divinidades. Entonces, a partir de la dinastía 19, periodo ramésida, dinastía 20, salvo en una única excepción que seguro que conocéis, que es Deir el-Medina. En Deir el-Medina la mayor parte de las subestructuras están decoradas porque todavía se mantiene esa división. Pero en el resto de las tumbas lo que se hace es que lo que antes se encontraba abajo se incorpora a la parte de arriba. Y luego vemos cómo se difunde a Saqqara, a otras localidades, esa tradición, pero en este momento es un fenómeno puramente tebano y muy, muy limitado. Porque inmediatamente anterior a esta primera mitad del año 18 no hay. En el segundo periodo intermedio, está alguna tumba encontrada en Abidos que me parece que la están estudiando ahora, que tiene una decoración, las cámaras funerarias. Y esto debe entenderse como un fenómeno de reminiscencia de... A lo mejor más del Reino Medio, o sea, si están yendo a visitar las tumbas, que la tumba de la reina Neferu está construida, o sea, cuando se construye el templo de Hatshepsut, tapona la tumba de Neferu y se construye una entrada alternativa para seguir visitando la tumba porque era importante. Y esa tumba tiene una cámara decorada preciosa, que pudiera ser accesible arqueológicamente no lo sabemos, porque no sabemos si estaba cegada o no, pero pensamos que es un poco la influencia, o a lo mejor también se está yendo a visitar los archivos. Dani ha comentado que se están usando textos que son entre 1500 años más antiguos que ese periodo. A lo mejor la decoración de las tumbas también estaba en los archivos. O sea que se pueden visitar monumentos, se puede ir a bibliotecas y ver un poco qué es lo que estaba pasando. La segunda mitad del año. Disminuye el número, encontramos en Saqqara algún ejemplo, pero no hay tantos casos. A partir de la dinastía de Etios, a partir de mediados, ya empieza a producirse ese cambio donde la tumba empieza a ser vista como un templo, casi como un espacio de interacción del difunto con los dioses, y poco a poco va cambiando también la estructura arquitectónica y la decoración. ¿Y la decoración que está abajo? Sí. ¿O una parte? Sí, sí. No, que iba a poner justo el ejemplo de Neferu, que es el paradigma, que es una tumba de la dinastía 11 que va a quedar sepultada bajo el templo de Hatshepsut y se organiza un acceso para que se pueda introducir uno en la cámara sepulcral, que eso permite el acceso directo a la cámara sepulcral. Entonces, claro, que dejen esa tumba no enterrada bajo el templo, que se realice incluso una entrada ex profeso para acceder a la cámara sepulcral, que precisamente esa está muy bellamente decorada, pues es muy significativo. Y justo, claro, estamos hablando de un templo cuyos depósitos de fundación rondan el año 7 de Hatshepsut III, por lo cual entraría de pleno en el inicio de la cronología que está utilizando. Y lo que dices, o sea, también nosotros queremos generar nuevas hipótesis de trabajo. El proyecto, ahora hemos pedido una segunda fase para ampliarlo un poco con todo lo que os he contado de la experimentación, pero queremos seguir trabajando en transmisión y en los agentes. Y introducimos desde lleno la cámara de Ousteramont, que es mucho más complicada, mucha mayor inversión de recursos. Estamos hablando del PC,
Aquí nos vuelven un poco locos los escribas, pero hemos identificado 7. El visir es aquel que os he dicho, el único monumento privado del Reino Nuevo que está cogiendo la decoración del monarca reinante. La hipótesis que hay en la disciplina es que Useramón también se está llevando los recursos del rey, o sea, está supervisando, pero está cogiéndose sus recursos. Nosotros vamos a intentar demostrar esto a través de los estudios. El siguiente paso es estudiar Useramón y el siguiente es estudiar la cámara de Tutmosis III y ver si podemos identificar a las mismas personas y poder decir entonces, pues sí, se está llevando los recursos del rey, ¿no? A través un poco de la escritura. O sea, será la tercera fase del proyecto. Y luego, como está todo jerarquizado, claro, tenemos aquí al rey, tenemos al visir, pero el siguiente que está abajo es el intendente de Useramón, que se llama Menemhar, que es el tercero que he puesto la tumba, pero que todavía no hemos podido empezar a estudiarla. Siendo el intendente del visir Useramón, no tiene títulos aquí, no tiene unos títulos tan altos como para poderse haber permitido decorar una cámara funeraria. Ahora queremos ver si este se está llevando los recursos del rey. Este que está supervisando la tumba de se está llevando los recursos del visir a su tumba, y un poco en función de la posición social y jerárquica que ocupa uno, cómo de acceso, o sea, a lo mejor tú no te puedes permitir el acceso, pero es que tengo acceso directo a las personas, a los trabajadores, ¿no? Y es un poco, pues, como por donde queremos continuar en el futuro. Proyectazo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Yo cuando